Pues muchísimas gracias por la invitación. También quiero, pues ya están todos acá, ya nos estamos abriendo a este espacio, entonces también quiero invitarlos pues a que aprovechen la oportunidad en la medida que podamos pues aclarar dudas, aclarar inquietudes sobre conceptos, sobre manejos. Entonces esta presentación la vamos a centrar en NIP para pymes. Vamos a hacer un contexto, vamos a ir desde lo general de pronto a lo específico en los estados financieros y vamos a impartir unos lineamientos de cómo se maneja la contabilidad en las NI para pymes. Adicional a esto, quiero pues también aclarar algunos puntos que deben tener claros. Qué pena, les agradecería que hay un micrófono de pronto abierto, entonces los escucho, pues imagino que todos lo están escuchando. Entonces, si pueden cerrar los micrófonos, es conveniente, gracias. Entonces, lo que les decía es que también quiero luego entrar a cada una de las cuentas que más se dan en el día a día. Y para estas cuentas vamos a evaluar los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición y presentación. Dentro de este tema también es importante que si tienen dudas o inquietudes, pues utilicemos levantar la mano. El profesor John Henry va a estar de moderador y pues nos va a acompañar y pues nos va a ir transmitiendo las inquietudes que tengan. Entonces, por favor, aprovechemos este espacio, hagámoslo más, pues un escenario tranquilo, acá no hay ninguna pregunta que sobre, acá realmente lo que buscamos y lo que queremos con este espacio es generar conocimiento. Entonces, listo. Entonces, lo primero que quiero hablar es un poco de las generalidades de las NIF. Entonces, las NIF es un marco normativo de aceptación a nivel internacional. ¿Qué buscan? Buscan homologar el lenguaje financiero. ¿Y qué es eso básicamente? Que todos hablemos el mismo lenguaje. Como romper esa barrera que ha existido, ya que cada país manejaba su propia normatividad. Como cada país manejaba su propia normatividad, entonces si yo, Juan Andrés Escobar, acá en Colombia, tengo una empresa en Colombia, y voy a hacer un negocio con una empresa en México y tomo los estados financieros de la empresa de México y los voy a leer, los voy a interpretar, no era fácil, no era sencillo porque manejaban normatividades diferentes, conceptos diferentes, transacciones diferentes, entonces al final existía una barrera. Con el tema de las NIF, lo que se buscó fue homologar el lenguaje financiero. Y básicamente, ¿qué es? Que todos hablemos bajo el mismo lenguaje. Entonces, esto está facilitando mucho la operación, mucho los negocios, las transacciones a nivel internacional. Entonces, ustedes saben que también hay muchas empresas que no están en una sola, no se encuentran en un solo país, sino que están en varios países. Entonces, deben reportar al extranjero. Entonces, al momento de yo reportar esta información, como la estamos manejando bajo los mismos lineamientos, no va a haber ningún inconveniente ni ningún tipo de barrera. A nivel internacional han existido dos organismos que emiten estándares internacionales. El primero es el International Accounting Standard Board, que es el que emite las normas internacionales de información financiera, y también está el Financial Accounting Standard Board, que es el que emite las US GAAP. Entonces, estas son las normas que rigen en Estados Unidos, estas son las NIF, que son las que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, dentro de estos organismos hay algo que es bien importante y es entender un poco este marco normativo, cómo está estructurado. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que en este marco normativo viene un factor importante y es el criterio del juicio profesional. Entonces, este marco normativo de las NIF es un marco normativo basado en principios y no es un marco tan robusto. ¿Eso qué quiere decir? Que en este marco no nos dicen exactamente qué debemos hacer o cómo debemos manejar cada transacción o hecho económico. Acá hay unos lineamientos generales, hay un marco conceptual y de ahí debemos evaluar cuál es el correcto tratamiento que le debemos dar a cada hecho económico. Entonces acá me gustaría resaltar algo y es lo primero, y es que las NIF para pymes están compuestas por 35 secciones. Si ustedes se dan cuenta, 35 secciones no es mucho material. Y en esas 35 secciones abarca todos los hechos económicos que tienen las empresas. Ustedes saben que los gerentes, los negocios, los emprendedores, las mismas operaciones del día a día, hacen que a veces se generen transacciones económicas muy particulares. Entonces, no las vamos a encontrar explícitamente dentro de las 35 secciones. Entonces, ejemplo, si vemos un contrato de cuentas en participación, una unión temporal, este tipo de contratos, si vamos a la norma, no nos va a salir exactamente contrato de cuentas en participación, cómo se maneja, no, sino que nosotros debemos entrar a analizar la esencia económica de ese contrato y debemos evaluar qué tratamiento le damos de acuerdo a esas 35 secciones. Entonces, este es un marco normativo que no es tan robusto y
entra un factor fundamental que es el contador público en la toma de decisiones de cómo reconocer, medir, presentar y revelar estos hechos económicos. Entonces, adicional también pues está el FASB, que es el Financial Accounting Standard Board, que tiene un marco normativo basado en reglas, que es muy similar al que manejamos en Colombia con el decreto 2649, que era nuestro marco presente. ¿Qué pasa con estos marcos normativos? Estos marcos están explícitos y nos dicen cómo se deben tratar o manejar determinados hechos económicos. Ejemplo, nos dicen, deprecie una construcción en 20 años. Entonces, ¿en cuánto tiempo la va a depreciar uno? ¿En cuánto tiempo la va a desgastar? En 20 años. Pero bajo las NIF no nos dicen, deprecie las construcciones en 20 años. En las NIF nos dicen, defina usted la vida útil. ¿Y esa vida útil de qué depende? Pues depende de muchos factores. Y es muy coherente y es muy real, ya que lo que buscamos es información útil para la toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué se desgasta más? Una máquina que opera 3 turnos al día, o sea que una máquina, digamos una empresa que opere 24 horas al día, ¿se va a gastar igual a una empresa que solo opera un turno al día? No. Entonces ahí es donde este marco normativo de las NIF es mucho más real, mucho más transparente y busca que ajustemos nuestras políticas y nuestras estimaciones contables a esa realidad. Entonces acá no van a haber reglas generales, entonces no nos van a decir deprecie las construcciones a 20 años, no, depende de qué, del uso, de las reparaciones, de los mantenimientos, de muchos factores internos y externos que envuelven estos elementos. Entonces acá es el primer tema y en la medida que vamos a hacer el ejercicio práctico, vamos a entrar a profundizar un poco estos temas que nos van a dar una idea de cómo se debe manejar el marco normativo de las leyes. Entonces acá tengan en cuenta, acá no hay nada explícito y de pronto yo creo que eso es lo que ha chocado un poco en el mercado o ha presentado algunos inconvenientes. Y acá no nos dicen exactamente cómo hay que tomar las decisiones, sino que nos dan los lineamientos generales y a partir de ellos nosotros debemos analizar e interpretar la información para tomar la correcta decisión del tratamiento contable. Entonces, en los grupos de adopción, ustedes ya saben que existen 3 grupos en Colombia, que es grupo 1, que son las NIP plenas, que no la vamos a abarcar hoy, que es el marco un poco más robusto y un poco más complejo. Está el grupo 2, que son las NIP para pymes, que son las 35 secciones, y está el grupo 3, que es una contabilidad simplificada. ¿En cuál nos vamos a centrar? En grupo 2. En grupo 2, el hecho de que digan NIP para pymes no quiere decir que sean pequeñas empresas. Igual también, esto también es importante aclararlo. Muchas veces piensan que si yo me voy para el grupo 2 me voy a enredar un poco porque me toca aplicar las NIF para pymes. No, si yo tengo una empresa y tengo las transacciones recurrentes, el hecho de que aplique NIF para pymes no quiere decir que me toque aplicar todas las secciones, solamente las que me apliquen a mí. Entonces, pues la recomendación sería estar en el grupo 2, que son las NIF para pymes. El calendario de adopción. Entonces, en teoría y en Colombia, la implementación de las NIF se debe manejar de la siguiente forma. Estuvo el año 2014, que fue el año de preparación obligatoria. Y en este año, ¿qué se hacía? Se hacía una evaluación de los impactos y se iba ajustando la contabilidad al nuevo marco normativo. Ustedes saben que en Colombia ha sido un proceso bastante complicado, no es tan sencillo, entonces pues ha tenido unos esfuerzos importantes en todas las entidades. En teoría, empezamos NIF el 1 de enero del 2015. ¿Con qué? Con adopción por primera vez, que son saldos iniciales bajo NIF. Que este tema no nos vamos a centrar el día de hoy, pero sí es importante que ustedes entiendan que esto existe. ¿Y qué es eso? Como íbamos a pasar de un marco normativo, un marco precedente al nuevo marco normativo, nosotros aplicamos una norma por una única vez, que es la sección 35, que se llama adopción por primera vez. ¿Y esa norma qué hacía? Entonces, básicamente tomamos todos los activos y pasivos de la entidad y los empezamos a medir bajo NIF. Entonces empezamos a ajustarlos y todos estos ajustes iban contra patrimonio. Entonces acá, a 1 de enero de 2015, son los primeros estados financieros bajo NIF no completos. ¿Por qué no completos? Porque recuerden que la información financiera debe ser comparativa. Acá solo sacamos balance, activo, pasivo y patrimonio y no tenemos periodo a comparar. ¿Por qué? Porque no lo podemos comparar con el año anterior porque el año anterior no era bajo el nuevo marco normativo. A 31 de diciembre de 2015 están los primeros estados financieros no completos y a 31 de diciembre de 2016 están los primeros estados financieros completos y es la fecha de adopción. Acá sí vamos a tener periodo comparativo. ¿Cuál? Diciembre de 2016
con diciembre de 2015. Y acá sí entraría todo lo que es el estado de situación financiera, un estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros? Entonces, acá me imagino que gran parte de los asistentes son contadores y los que no, pues también es muy chévere que se empiecen a interesar por estos temas, porque el insumo principal para cualquier empresa tomar decisiones, ¿cuáles son los estados financieros? Y con el tema de las NIF hemos buscado que los estados financieros proporcionen información sobre la situación financiera, estos estados de situación financiera activo, pasivo y patrimonio, sobre el rendimiento, que es el estado de resultados, que son ingresos, costos y gastos, y sobre el flujo de efectivo que sea útil para la toma de decisiones. Entonces, realmente con las NIF se ha venido ajustando técnicas de medición, reconocimientos y los lineamientos de esencia sobre forma, que es que prima la realidad económica sobre la forma legal, que ya vamos a hablar un poco de esto, para tener en cuenta que esta información es mucho más útil. ¿Y para qué útil? Para tomar decisiones. Entonces acá usted realmente se van a dar cuenta si la empresa está generando utilidad, si está dando pérdidas, si se está haciendo una buena gestión de los inventarios, si la cartera es sana, si la cartera presenta dificultades, si la propiedad planta de equipo está sobrevalorada, subvalorada. Entonces, eso es una serie de lineamientos que un correcto entendimiento crean que nos puede abrir mucho el campo de acción para los contadores y a los que no son contadores les pueden dar un alcance sustancial a sus profesiones, ya que sacar, por ejemplo, indicadores financieros, hacer un análisis financieros y tomar decisiones con un correcto análisis de la información es lo ideal que se debería manejar en el mercado. Entonces, acá tengo unos principios y conceptos fundamentales de este marco normativo. Esto está en la sección 2 de la NIF para pymes. No me estoy centrando mucho en estos aspectos porque pues ya lo vamos a ver un poco en la práctica para no hacerlo tan teórico, sino que vayamos más al tema real. Pero entonces sí quiero que resaltar algunos aspectos de este marco conceptual. Entonces lo primero es que en este marco conceptual nos habla de una característica que es esencia sobre forma. ¿Qué es esencia sobre forma? Es que prima la realidad económica sobre la forma legal. Entonces, en los estados financieros bajo NIF nos vamos a centrar en la realidad económica, no en la forma legal. Y entonces les pongo un ejemplo. Si yo facturo mercancía y no la entregué, saqué la factura, pero no he entregado mercancía, no he hecho nada, ¿eso realmente es un ingreso para mi empresa? No. ¿Eso qué es? Es papel. Entonces eso es pura forma legal. Entonces anteriormente estábamos muy ceñidos nosotros los contadores a la forma legal. Y es que al documento, al soporte, y que si no existía el soporte no lo hacíamos. Ahora ya nos debemos ceñir a reflejar la realidad financiera. Entonces si yo facturo mercancía, no entrego mercancía, no hay nada, yo no debería reconocer ningún ingreso. Por el contrario, si entrego mercancía y no la he facturado, sí debería reconocer un ingreso. Entonces ahí es el primer tema, y es que vamos a tener una diferencia entre las NIF y el modelo fiscal. Entonces tengan en cuenta que para Colombia vamos a manejar dos libros prácticamente, un libro fiscal y un libro NIF, y ahí es donde entra también en juego el tema de la conciliación fiscal. Y esto que es que la DIAN ha hecho unos esfuerzos importantes por adaptarse a las NIF y ha hecho unos cambios fundamentales, pero todavía se pueden llegar a presentar diferencias o todavía se presentan diferencias entre NIF y fiscal. Entonces no necesariamente la parte impositiva va a ser igual a la parte NIF. Entonces, esencia sobre forma, entonces recordemos que prima la realidad económica sobre la forma legal, ahorita vamos a hablar un poco del tema. También temas como materialidad, y entonces la materialidad va muy ligada a la relevancia, y la información es material cuando me puede influenciar la toma de decisiones. Entonces acá también tenemos que empezar a cuantificar esa materialidad y costo-beneficio, y entonces desgastarnos o centrarnos en los temas que realmente valen la pena, que influyen en la toma de decisiones y de pronto no desgastarnos tanto o no ser exacto en todos los aspectos en algunas técnicas de medición que requieren costos o esfuerzos que en algunas entidades terminan siendo desproporcionados. Entonces ahí es donde muchas veces en las empresas se llegan a ver errores en la implementación de las NIF y se desgastan en temas que no deberían desgastarse y de pronto en los que sí deberían desgastarse no se desgastan. Entonces, ustedes saben que cada empresa, cada entidad es un universo, cada empresa maneja sus políticas, maneja sus lineamientos y dentro de esos lineamientos uno también debe identificar qué es lo material y lo relevante para esta empresa y qué no. Entonces ahorita les hablo un poco de ejemplos sobre esto.
Entonces, esto es fundamental y esto sí creo que es lo más básico y pues los invito a leer el marco normativo y como siempre les digo a mis estudiantes y a mis clientes que no se queden solamente con la visión de uno, que muchas veces se quedan con la posición de uno y es chévere también que cada uno construya su posición. Entonces, dentro de los aspectos importantes, cuando lean cada norma y empiecen a estudiarla, a identificarla, hay 4 aspectos fundamentales que deben evaluar. ¿Cuáles? Entonces, reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, ¿qué es reconocimiento? Reconocimiento es en qué momento yo debo reconocer un hecho económico en mis estados financieros. ¿Y eso qué es? ¿En qué momento un elemento cumple la definición de propiedad, planta de equipo, de inventario, de ingreso, de gasto, de costo, de intangible, propiedad de inversión, activo no corriente mantenido para la venta, instrumento financiero? Cada elemento va a tener lineamientos diferentes para su reconocimiento. Entonces, por ejemplo, los ingresos por venta de bienes. Un ingreso yo lo reconozco cuando transfiero el control. ¿Y control qué es? Que los riesgos significativos inherentes al bien ya los entregué al comprador. Entonces, en el momento que yo transfiero control, en ese momento se convierte en un ingreso para mi empresa, no en el momento que entrego la factura, no en el momento que se hace el negocio, no. Entonces, esto les pongo un ejemplo. Yo firmo un contrato hoy para la construcción de una vía, digamos que me dan 1.000 millones por la firma del contrato. ¿Eso es un ingreso para mí? No. ¿Por qué? Porque yo no he avanzado nada en la ejecución del contrato. Entonces, ¿realmente qué vendría a ser para mí? Un ingreso recibido por anticipado. Entonces, lo primero que hay que identificar en cada norma son los lineamientos de reconocimiento y es en qué momento se convierte en activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto. Lo siguiente es medición, y esta medición se va a segmentar en dos, medición inicial y medición posterior. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, medición inicial, yo adquiero hoy una propiedad, planta de equipo, adquiero hoy un intangible, un inventario, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a cuantificar para reconocerlo en mis estados financieros? Entonces, dentro de las NIF hay varias técnicas de medición y hay costos que son capitalizables, costos que no, entonces depende ahí ya de varios factores. Pero entonces es muy importante tener en cuenta las técnicas de medición y acá es donde voy a algo fundamental y es del análisis de los estados financieros. Yo veo que muchas empresas tienen los estados financieros y no saben leerlos, no saben entenderlos. O una gerencia, una administración, muchas veces no logra identificar la diferencia que hay entre técnicas de medición como el costo, modelo del costo, modelo del valor razonable. Valor razonable es valor de mercado, modelo del costo es costo histórico. Y claramente si yo opto por una técnica de medición o por la otra, dentro de los estados financieros van a haber cambios importantes. Y si yo saco indicadores financieros, tomo decisiones, me va a afectar sustancialmente esa toma de decisiones. Entonces yo pienso que esto es fundamental dentro de todas las profesiones, entender estas técnicas de medición. Lo siguiente es la presentación y es cómo lo voy a presentar en los estados financieros. Ahí donde lo debo presentar, entonces si es activo, pasivo, ingreso, costo, gasto, y revelación, que son las notas a los estados financieros. Entonces recuerden que los estados financieros tienen información cuantitativa e información cualitativa. Información cuantitativa son toda la parte numérica, todo lo que vamos a encontrar en el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios del patrimonio, flujo de efectivo. Y la información cualitativa es toda esa información adicional que no se puede soportar en los números. ¿Y qué son? Son las notas a los estados financieros. Entonces, al final de cada sección va a haber información a revelar. Entonces, por ejemplo, también teniendo en cuenta lo que vemos ahorita de materialidad y costo-beneficio, pues dependiendo de la importancia relativa, pues hay unas revelaciones que son mucho más, que influyen mucho más en la toma de decisiones y otras que no influyen tanto. Y ya para continuar con el ejercicio práctico, que es, creo que es lo principal y el ejercicio donde espero que podamos generar un espacio para compartir inquietudes de cualquier tema relacionado pues con el tema contable y financiero, está la jerarquía de las NIF. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a adoptar yo? Yo ya les dije, son 35 secciones. Esas 35 secciones no es que sean 100% explícitas. Y entonces ahí no es que vamos a encontrar un contrato de cuentas de participación, un comodato. Ustedes saben que hay muchas figuras en el mercado que son un poco más complejas, pero si yo me voy a las NIF no las voy a encontrar. Entonces ahí es donde debemos tener un criterio, un juicio profesional para analizar este hecho económico y evaluar cómo lo vamos a reconocer, medir, presentar y revelar. Entonces lo primero que vamos a optar es por las NIF para pymes, las 35 secciones. Si en estas 35 secciones yo no encuentro cómo resolver un hecho económico, una transacción, me voy para la sección 2, que son conceptos y principios fundamentales.
Y entonces en esta sección es donde yo puedo evaluar criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Si dentro de esta sección no es claro el alcance, yo podría optar por otro marco aceptado a nivel internacional, otro marco normativo, que podría ser las NIC plenas, podrían ser las US GAAP, podría ser el marco normativo para entidades de gobierno, que es el del sector público. Entonces ahí podría optar a otros. Pero entonces, si les soy sincero, dentro de estas dos, abarcaría prácticamente todos los hechos económicos, ¿sí? Listo, entonces vámonos para el caso práctico. Para el caso práctico, yo tengo un Excel que vamos a trabajar y ahí, por favor, me pueden confirmar si se ve el Excel. Sí, señor, se ve muy bien. Listo, entonces, minimizo esto por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, tenemos un estado de situación financiera, que ustedes ya saben que el estado de situación financiera que tenemos, los activos, que son todos los recursos controlados por la entidad derivados de sucesos pasados que le generan beneficios a las empresas. Tenemos los pasivos, que son todas las obligaciones presentes derivadas de sucesos pasados, del cual nos debemos desprender de activos para cancelarlos, y tenemos el patrimonio. Entonces acá está el estado de situación financiera. Recordemos la ecuación fundamental, que activo es igual a pasivo más patrimonio, siempre debemos estar cuadrados, y también tenemos el estado de resultados, donde tenemos ingresos, costos, utilidad bruta, gastos, utilidad operacional, otros ingresos y otros gastos, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Entonces acá yo desagregué el Excel entre los aspectos que yo veo que más se generan en las NIF para pymes. En algunos vamos a entrarlos a detallar un poco más a fondo, en otros no. ¿Por qué? Pues por temas de tiempo y de complejidad. Ustedes saben que hay temas que inclusive se puede gastar uno todo un día hablando de un tema. Pero entonces la idea es dar una ayuda, facilitar el entendimiento de este marco normativo y aclarar dudas que se puedan llegar a generar de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a empezar con efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, vamos a manejar los estados financieros, vamos a partir de unos estados financieros bajo marco precedente o digamos lo que no con las técnicas adecuadas de medición, ¿sí? Que está cuadrado, y vamos a ajustarlo de acuerdo a las técnicas de medición posterior que se deben aplicar. Entonces vamos a empezar con efectivo y equivalentes al efectivo. Dentro del efectivo equivalentes al efectivo, ¿qué se debe tener en cuenta? Efectivo equivalente al efectivo es todo lo que es líquido en la entidad, que no tiene un riesgo significativo y que se utiliza para cumplir con obligaciones en el corto plazo. Entonces, básicamente, ¿qué es? Son las cuentas bancarias y el efectivo con el que cuenta la entidad. Si la entidad llega a tener algún tipo de inversión, como CDTs o algún tipo de instrumento financiero que sea a corto plazo y que no tenga riesgo significativo, se puede catalogar dentro del efectivo y equivalentes. El efectivo equivalente es cómo lo vamos a medir. Lo vamos a mantener conciliado a la fecha. ¿Y conciliado qué es? Que va a ser al valor que nos refleje su realidad financiera. Entonces, el ejemplo más básico y que pues se presenta en las empresas son las conciliaciones bancarias. Entonces, determinemos que vamos a hacer un ejercicio y partimos de un valor en libros de 2.250 millones. Nosotros debemos reflejar la realidad financiera. Nuestro saldo en extracto está en 2.418 millones. Entonces, ya entrada en una auditoría, en una revisión, en un análisis financiero, estos estados financieros no me reflejan la realidad financiera. ¿Por qué? Porque pues claramente el efectivo y equivalente al efectivo no está conciliado. Entonces, lo primero que queríamos entrar es a conciliar esta partida. Para conciliar esta partida, debemos evaluar cuáles son las partidas que están pendientes. Entonces, acá estamos asumiendo que hay unos cheques no cobrados. Entonces, se registraron en contabilidad como si hubiera salido el dinero cuando realmente no se han cobrado. Entonces, el banco no se vio afectado en ningún momento y la obligación todavía existe a la fecha. Y existen unos gastos bancarios no registrados. Entonces, lo que debemos hacer es aumentar el valor de nuestros saldos en libros. En los cheques no cobrados lo vamos a aumentar y lo vamos a disminuir en los gastos no registrados. ¿Para qué? Para dejar el saldo real, que es el saldo de mi extracto. Entonces ahí debemos ajustar. Entonces pues vamos a estar descuadrados en el balance. Debemos volver a reconocer los cheques pendientes de cobro como un pasivo. Entonces volvemos a reconocer la obligación. Conocemos los gastos
financieros de la entidad. Entonces ahí ya está cuadrado y entonces nuestra cuenta de efectivo equivalente al efectivo está conciliada, refleja su realidad financiera y en caso de una auditoría o un control nos cruza directamente con bancos. Entonces acá es un esfuerzo que nos toca hacer, ya que bajo marco precedente muchas veces la partida de bancos se dejaba con muchas partidas conciliatorias, y eso que es muchas transacciones que me afectaron el banco pero que no se reflejaban en los estados financieros, o transacciones que me afectaron los estados financieros pero no me afectaban el banco. Entonces ahí ya lo tendríamos bien medido y no tendríamos inconvenientes en cuanto a efectivo equivalente al efectivo. El siguiente punto es un punto que es bastante denso y es el tema de las inversiones. Yo simplemente lo catalogué como inversiones. Voy a dar unos datos generales de todo lo que puede haber detrás de una inversión y después de esto voy a hacer un ejercicio práctico de las inversiones que más he visto en el mercado que se pueden llegar a generar. Entonces, las inversiones... Juan, sí, señor. profe Juan, hay una pregunta de Javier que nos dice si la cartera no se afecta por este ajuste, el ajuste del cual usted estaba hablando previamente. Puede llegar a afectar, entonces se puede llegar a afectar. Entonces, en este caso, yo puse cheques no cobrados. Cheques no cobrados, que es que yo pagué, giré el cheque, entregué el cheque, pero nunca lo cobraron. Entonces, como yo entregué el cheque, en teoría, lo que yo realicé en su momento fue una disminución, entregué el cheque, entonces una disminución de la cuenta por pagar. Entonces la cuenta por pagar, la obligación la disminuí en 180 millones y mi banco lo disminuí en 180 millones. O sea que en este caso no me afectaría la cartera, pero es bastante buena la pregunta, ya que uno de los puntos que también más se afecta son los clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces, les digo por la experiencia que tengo en el mercado, se observan que me ingresó dinero. Normalmente este ingreso, ¿qué es? Que me están pagando clientes. ¿Qué pasa? Hay empresas que tienen carteras muy extensas y el proceso de conciliación no es tan rápido, no es tan corto, o operativamente no tienen los controles adecuados para esto. Entonces muchas veces, si yo tengo dinero que me entró y que no lo he identificado, lo que yo puedo hacer es afectarlo directamente contra la cartera. ¿Cómo? Puedo crear una cuenta de control de clientes pendientes por identificar, una cuenta de control. Ustedes ya saben que el plan de cuentas existe, sigue funcionando, pero no es una camisa de fuerza, ¿sí? Entonces nosotros todavía manejamos el mismo, o algunas empresas, si tienen que reportar a casa matriz del extranjero, manejan planes de cuentas ajustados, pero yo lo que recomiendo es que si no lo necesita, pues maneje uno similar. Entonces podemos crear una cuenta dentro de la misma rubro de clientes que se llame clientes partidas pendientes por identificar, y entonces digamos que se observó que entró 5 millones, pero no los he identificado. Entonces lo que yo puedo hacer es un crédito a esta cuenta contra el banco, un mayor valor, los 5 millones, ¿sí? Entonces, Javier nos comenta si es clara la respuesta. Igual, pues cualquier duda nos puede seguir comentando. Entonces, en el tema de las inversiones, como les iba comentando, es un tema bastante extenso y es un tema bastante chévere y es un tema bien interesante. Dentro de las inversiones que se pueden dar entre las entidades son varias, y una es, entonces yo las desagregué entre las principales y dentro de los nombres que se llaman en las NIF. Entonces en las NIF tenemos la sección de efectivo equivalente al efectivo, que ya lo conversamos. Entonces podrían ser todo lo que sea líquido a corto plazo y que no tenga ningún riesgo significativo, que se mida el valor razonable, que es el valor de su conciliación. Dentro de las inversiones también pueden estar instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Es un acuerdo contractual. ¿Y qué es eso? Un acuerdo contractual, entonces se genera un derecho y una obligación. El ejemplo más sencillo de un instrumento financiero es una venta. Cuando yo vendo mercancía, es un acuerdo contractual en el cual yo entrego una mercancía, tengo un derecho a recibir un dinero y el cliente tiene una obligación de pagarme ese dinero. Entonces es el ejemplo más sencillo. Estas se pueden medir al costo amortizado o valor razonable. Ahorita vamos a ver unas de estas técnicas de medición, costo amortizado y valor razonable, dentro del siguiente punto de cuentas por cobrar, ya que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros. Entonces, dentro de las inversiones también están inversiones en asociadas. ¿Qué son inversiones en asociadas? Inversiones en asociadas son cuando yo compro acciones de una entidad o invierto en una entidad en la que yo no tengo control. O sea, yo no
controlo esa entidad o esa inversión que estoy haciendo, pero sí puedo influir en la toma de decisiones. Entonces, las inversiones en asociadas puedo influir en la toma de decisiones. Si yo puedo influir en la toma de decisiones, es una inversión en asociada y se puede medir el costo, método de participación o valor razonable. Acá simplemente es para generar la duda, ya que pues este tema prácticamente sería una sola presentación. También están inversiones en subsidiarias. Entonces, recuerden, esta puede influir en la toma de decisiones. En las inversiones en subsidiarias yo tengo control. Entonces, vean, esta influye en la toma de decisiones, en esta controlo. Entonces, cuando yo tengo control, a mí me toca presentar estados financieros separados y estados financieros consolidados. Entonces, dentro de los estados financieros separados hay varias técnicas de medición, costo, método de participación o valor razonable, y esto depende de las políticas. Y en los estados financieros consolidados, ¿qué quiere decir? Yo consolido y presento como si fuera una sola entidad. Y también están los negocios conjuntos. Y entonces, dentro de los negocios conjuntos hay tres tipos de negocios conjuntos: operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta y entidades controladas de forma conjunta. Entonces, por ejemplo, acá en operaciones controladas de forma conjunta están los que son las uniones temporales. Podrían llegar a cumplir los lineamientos para estar reconocidos en las UT. Entonces, por ejemplo, acá la técnica sería una integración. Cada quien, de acuerdo a su participación, integra su porcentaje. Activos controlados de forma conjunta también es integración, cada uno por su porcentaje. Y entidades controladas de forma conjunta puede ser el costo, método de participación o valor razonable. Entonces, yo que quiero que sea claro esto. Dentro del tema de las inversiones en IF es un tema bastante amplio, pero entonces, si yo compro acciones de una empresa y mi participación es minoritaria, yo simplemente tengo un instrumento financiero. Y simplemente si son acciones, digamos yo compro acciones de Ecopetrol, me gasté 50 millones en acciones de Ecopetrol. Entonces realmente yo ahí no tengo ni influencia significativa, no puedo influenciar la toma de decisiones, no tengo control, ni tengo control conjunto. Entonces, ¿yo qué diría? ¿Cómo lo debo reconocer? Como un instrumento financiero. Como cotizan en bolsa y esa medición, el valor razonable no exige un costo de esfuerzo desproporcionado, yo la puedo medir al valor de mercado. Entonces ahí es donde yo les digo que toca entrar a analizar y evaluar cada hecho económico para darle el tratamiento contable acorde. Entonces, estas son las que yo no tengo ni influencia significativa, ni control conjunto. Si yo tengo compro acciones, pero entonces resulta que yo ya tengo, digamos, el 35, el 40% de participación sobre esa empresa, se presume que yo tengo influencia significativa. Si tengo influencia significativa, sería una inversión en asociada. Entonces, yo soy un asociado de esa empresa. Si yo tengo más del 50% de las acciones con derecho a voto, se presume, siempre digo que se presume porque entonces les vuelvo y les digo, ahí toca entrar a leer el acuerdo contractual, la adquisición, evaluar el control y todos estos temas. Entonces se presume que yo tengo control y si tengo control tengo que presentar estados financieros separados y consolidados. Y si no tengo ni una inversión minoritaria, ni influencia significativa, ni control, sino que tengo un control conjunto. ¿Qué es control conjunto? Que hay un acuerdo contractual donde conjuntamente se van a tomar las decisiones en conjunto. Entonces nadie toma decisiones por sí solo. Entonces debo evaluar cuál de los tres tipos de negocio es. Entonces esto es el tema de inversiones, que es un tema bastante complejo, es un tema bastante interesante y bastante chévere, pero es importante que empiecen a saber, y todo esto está en la SNI para pymes. Dentro de esto también hay un tema que se llama combinación de negocios. Combinación de negocios no tiene que ver nada con inversiones. Combinación de negocios es, entonces vean que yo cuando les ponía acá los ejemplos es que yo compro acciones de Ecopetrol, compro acciones de Avianca, compro acciones de otra empresa. Una combinación de negocios es cuando hay una empresa pequeña, o bueno, hay dos empresas y una absorbe la otra y la otra desaparece, que es un tema totalmente diferente. Entonces por eso lo resalté acá, para que tengan en cuenta que combinación de negocios no tiene que ver nada con temas de inversiones. Entonces, vámonos a nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Regularmente lo que yo veo en el mercado es que tienen inversiones en acciones, digamos, de Ecopetrol, de Avianca, de cualquier entidad que cotice en bolsa. Y entonces, ¿cómo las medimos? Las medimos al valor razonable. Fácil. Entonces, ingresamos a la Bolsa de Valores de Colombia y medimos cuánto es el valor por acción, multiplicamos por la cantidad de acciones. Entonces, acá estamos asumiendo que tenemos acciones de la empresa AMCA S.A., donde su valor razonable está en 630 millones. Nuestro valor en libros es de 550, entonces ¿qué debemos hacer? Ajustar este valor de las acciones al valor razonable. Entonces deberíamos aumentar el valor de nuestras acciones en 80 millones y normalmente se reconoce al resultado en otros ingresos como una inversión en acciones medida el valor razonable. Entonces vean que acá ya
van quedando conciliadas nuestras cuentas. Las inversiones ya nos quedan, ¿cuánto? En 630 millones. En caso de una auditoría o una revisión, van y evalúan cuál es el precio de mercado y estaría medido correctamente. Profesor Juan. Sí, señor. Javier nos pregunta, ¿cuántos tipos de estados financieros trae las NIF, además de los individuales y consolidados? Además de los individuales y consolidados, están los estados financieros separados y consolidados. Bueno, ahí hay otra desagregación que en este momento no la tengo presente, que se pueden llegar a presentar, pero entonces ella sí con gusto la podemos escalar después de la presentación y yo les puedo enviar, inclusive hay una presentación que yo tengo relacionada al tema de estados financieros separados, individuales, consolidados, que fluctúa y cambia dependiendo de cada uno, ¿sí? Entonces, si quieres, al final podemos hacer un espacio donde podamos compartir como ese material. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, esto en cuanto a temas de inversiones, ¿sí? Entonces, acá yo especifiqué inversiones en acciones que se miden al valor razonable, pero entonces les digo, recuerden que se pueden medir como inversiones en asociadas, inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos, y el tratamiento contable va a ser diferente. Entonces ahí es muy importante lograr identificar y un conocimiento adecuado del cliente, de la empresa, ¿sí? Pues en el caso mío serían los clientes, pero pues en el caso de ustedes, cada uno, un conocimiento adecuado de la empresa. Entonces vámonos ahora para las cuentas por cobrar. Listo, entonces en las cuentas por cobrar contamos con un saldo de 1.046 millones. Entonces dentro de las cuentas por cobrar, la medición posterior, esto es un instrumento financiero, es un derecho que yo tengo, entonces la medición se puede hacer al costo amortizado o al valor razonable. ¿Eso de qué depende? Depende de muchos factores, como cuáles. Entonces, costo, entonces si yo vendo mercancía, la vendo a corto plazo, vendí 10 millones, los vendí a corto plazo, digamos al plazo normal, a las condiciones normales de crédito que son 3 meses, entonces simplemente yo reconozco mi ingreso por 10 millones y mi cuenta por cobrar por 10 millones. ¿Qué puede pasar? Entonces recuerden que el dinero en el tiempo vale, y esto es un tema también fundamental en las NIF. ¿Y qué es eso? Con 1.000.000 de pesos hoy, yo no adquiero lo mismo dentro de un año, dentro de 2 años. ¿Por qué? Por la pérdida del poder adquisitivo, por temas de inflación. Entonces, si yo hago una venta a largo plazo, digamos que yo vendí estos mismos 10 millones, no en las condiciones normales de crédito, sino que las vendí, digamos, a 12 meses o a un plazo significativo, debería traer ese valor futuro, valor presente, y reconocer el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente yo no estoy vendiendo 10 millones. 10 millones es lo que voy a recibir dentro de 12 meses. Entonces debería traer ese valor futuro, valor presente, y reconocer lo que estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque ese capital lo voy a tener quieto durante este plazo. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio de costo amortizado, que es el que sigue. Entonces lo puedo mirar el costo amortizado también dependiendo del plazo y de la materialidad. Entonces ahí vuelvo y a la sección 2 de principios y conceptos fundamentales. Es muy importante entender la empresa y entender la materialidad. Entonces, no sé, si la entidad hace un préstamo a un empleado, digamos que una empresa tiene un patrimonio de 8.000 millones de pesos y le hace un préstamo a un empleado, digamos, no voy a inventar algo, 100.000 pesos, y se lo prestó a largo plazo. Entonces, si yo me ciño a veces al marco normativo, a las políticas, entonces el plazo es sustancial. Entonces yo decía, uy, ¿cómo es a largo plazo debo traer ese valor futuro, valor presente? No, no tiene sentido. ¿Y por qué no? Porque no es material y no me va a influenciar la toma de decisiones. Y va a ser más el costo y el desgaste que voy a tener que realizar todo ese proceso que la información que voy a generar. Pero entonces ya si de pronto son valores más importantes o cifras más significativas, sí debo evaluar la forma de que deba reconocer ese valor del dinero en el tiempo. Listo. Entonces, la cartera yo la segmenté en dos partes. En una cartera a largo plazo que no presenta dificultades, entonces digamos que se vendió mercancía a largo plazo, y en una cartera que presenta una antigüedad, ¿sí? Que una cartera que está desagregada y ahorita la vamos a calificar. Entonces yo les decía que se puede medir de tres formas: al costo amortizado o al valor razonable. Valor razonable es valor de mercado, costo es el valor de la emisión o el valor en el momento que se generó la factura, que es bajo las condiciones normales, y costo amortizado es reconocer el valor del dinero en el tiempo. Entonces, acá vamos a ver una cartera que hay a largo plazo. Entonces, tenemos una cartera a largo plazo con dificultades por un valor de 140 millones.
Entonces, como yo sé que es a largo plazo y como el valor es significativo para este caso, debemos traer ese valor futuro o valor presente. Entonces, yo debería reconocer, entonces, evaluar una tasa de mercado. Entonces, esta tasa, el estándar simplemente nos habla de una tasa de mercado. Yo acá estoy tomando una tasa del 0,9% mes vencido. Pero entonces, pues para cada empresa el valor del dinero en el tiempo puede llegar a empezar a cambiar o a fluctuar. Lo que se podría hacer y es que pueden sacar un costo promedio ponderado de las obligaciones financieras de la empresa o con el WACC podría ser una tasa que pueda evaluar el costo que asume la empresa por el valor del dinero en el tiempo. Entonces acá tenemos un plazo de 15 meses, entonces podemos traer ese valor futuro a valor actual. Ustedes lo pueden traer con la fórmula de valor actual, que pues valor actual aquí es igual a la tasa, número de periodos, entonces acá son 15 periodos, valor futuro, que son los 140 y nos daría 122 millones. O lo pueden traer directamente con la fórmula que valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más la tasa elevado al número de periodos, que en este caso sería 15. Entonces, ustedes saben que la matemática financiera es exacta y por donde lo hagan, pues no van a tener inconvenientes. Entonces, acá lo que la empresa estaría perdiendo, el gasto financiero, lo que estaría perdiendo por el valor del dinero del tiempo son 17.605.000. Entonces vean que esto es un dato muy interesante, ya que realmente la venta no fue por 140, sino que fue por 122. Los 17 es lo que vale el dinero en el tiempo y ustedes saben, muchas empresas también tienen deudas. Entonces no tiene sentido que yo apalanque a mis clientes, pero yo esté pagando un costo financiero por aparte. Entonces ahí es también un poco de evaluar cómo ser más eficientes. Podría ser de pronto que yo venda más económico, pero venda de contado, o evaluar cuáles son las técnicas. Igual ahí también ya hay un análisis que hay que hacer detrás de todo este tema, porque puede que la empresa tenga problemas de liquidez o puede que no tenga problemas de liquidez. Entonces, dependiendo de esto, dependiendo del endeudamiento y dependiendo de las políticas, uno puede evaluar diferentes tratamientos. Listo. Entonces, resulta que el valor actual nos dio 122 millones. Entonces el valor inicial en el periodo 1 van a ser los 122 millones. El interés va a ser el valor actual por la tasa, que ya la tenemos. Los abonos, pagos o abonos, entonces no van a ver porque vimos que nos va a pagar todo el valor dentro de 15 meses. Entonces, ¿cuánto nos va a pagar? 140 millones. Y el valor final va a ser igual al valor actual más los intereses menos los abonos. Esto es una tabla de amortización normal. Entonces acá reconoceríamos todo el valor del dinero en el tiempo. Entonces si yo sumo esta columna que dice intereses, vamos a evidenciar que lo que estoy perdiendo son 17.605.000 y es lo que me vale o lo que me representa el dinero en el tiempo. Entonces, ¿cómo haríamos este ajuste? Entonces nos vendríamos a las cuentas por cobrar, pues disminuiríamos los 140, podríamos reconocer unas cuentas por cobrar a largo plazo, entonces la reconocemos por el valor presente, que son los 122, y asumiendo que fue una venta, entonces debería ser un menor valor del ingreso por venta, porque realmente yo no vendí todo, sino que realmente yo no vendí 140, sino que realmente vendí 122. Y ahí tendríamos cuadrado nuestro estado financiero en el registro del costo amortizado de las cuentas por cobrar. Entonces, igual la sesión está siendo grabada y el video va a estar dentro de la página de la universidad, donde también pueden pues, revisar los cálculos y los datos que estamos manejando. Yo sé que a veces por cuestiones de tiempo voy un poco rápido y pues no puedo parar en cada punto, pero pues con gusto también en cualquier momento nos pueden preguntar o al final también podemos generar un espacio para dudas. Sí, profesor Juan. De hecho, hay una pregunta del profesor X. ¿Se puede tomar la tasa certificada semanalmente por las estadísticas del Banco de la República para ese cálculo? No, yo tomaría la tasa del promedio ponderado de las obligaciones financieras con los que cuenta cada empresa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las tasas o el costo de las deudas de los pasivos financieros de cada empresa cambia mucho. Entonces no es lo mismo la tasa de una empresa, no sé, una pequeña empresa o una gran empresa. Ahí las tasas van a fluctuar mucho. Entonces lo ideal sería utilizar una tasa de mercado
Realmente el estándar no especifica cuál, pero yo pienso que una podría ser lo que le cuesta a la misma empresa el valor del dinero en el tiempo. O otra, si uno quiere tomar un referente, en caso de que la entidad no cuente con ningún tipo de obligación financiera, yo podría tomar una tasa de que me otorga un banco. Entonces yo voy y cotizo en un banco. Si yo voy a solicitar un crédito, ¿cuánto me cobraría el banco? Entonces yo ya sé, me cobra el 5, entonces digamos, bueno, me cobra el 10% efectivo anual, entonces tomemos esa tasa como referencia. Entonces ahí realmente lo ideal es buscar cuál es la tasa que más se pueda asemejar a una tasa de mercado para cada empresa. Entonces voy a continuar. Entonces acá ya nos quedaría registrado. Entonces si ustedes observan, la cuenta por cobrar a largo plazo quedó registrada por el valor presente y el ingreso por venta lo disminuimos en el valor que debería representar esta venta. Listo. Entonces, ahora me quiero ir para la otra parte y es el tema del deterioro. Entonces, ¿el deterioro qué es? El deterioro es la pérdida de recuperabilidad de un activo. Todos los activos están sujetos a deterioro. Entonces, yo tengo acciones de Ecopetrol. ¿Puede deteriorarse? Sí. Tengo acciones de una empresa que no cotiza en bolsa. ¿Puede deteriorarse? Sí. Si la empresa está dando pérdidas. Tengo una inversión en Interbolsa. ¿Se deterioró? Sí. Tengo inversiones en, digamos, en empresas que, no sé, empresas ahora que con el tema de la contingencia que estamos viviendo les haya afectado, se deterioran, sí. Tengo un inventario, digamos, de televisores de hace 10 años, se deterioran, sí. Entonces, el deterioro es la pérdida de recuperabilidad de un activo. Todos los activos están sujetos a deterioro. Y entonces el deterioro se puede generar por factores internos o factores externos. Entonces, factores externos, como les digo, la obsolescencia. Usted compra un vehículo hoy, digamos, de combustibles fósiles, sale una norma que dice que los vehículos de combustibles fósiles solo pueden operar hasta el 2025. Es un factor que le va a generar deterioro. Salen promociones, cambia el dólar. Bueno, y ustedes saben que hay infinidad de factores que nos pueden afectar. Entonces, dentro de los activos, todos los activos, entonces tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar pueden sufrir deterioro, claro que sí. Y deterioro que es dificultades en la recuperación de esa cartera. Entonces, dentro de esto, cada empresa, entonces el deterioro es una estimación contable. ¿Y eso qué es? Yo voy a estimar cuánto de esa cartera no me van a pagar. Puede que me paguen, puede que no me paguen. Entonces, ahí es importante también que tengan en cuenta la diferencia entre una estimación y una política contable. Yo estimo cuánto es el valor, puede que sí, puede que no, puede que sea más, puede que sea menos. Entonces, tengo una cartera, tengo que analizar los factores cuantitativos. Entonces están los días de mora. Entonces tenemos días de mora, vamos a calificar la cartera de acuerdo a esa antigüedad. Entonces de 0 a 30 días puede ser A, de 30 a 60 puede ser B, de 60 a 90 puede ser C, de 90 a 120 puede ser D y E. Esto no es una regla, esto es, como les digo, esto es un criterio juicio profesional. ¿Y esto de qué depende? En el entorno económico donde se desenvuelva la empresa. Si la empresa es una comercializadora, las comercializadoras 90 días, pues normalmente es a 90 días. Entonces, en una comercializadora que ya tenga una cuenta por cobrar 180 días, ya presenta dificultades. Pero entonces, si digamos no es una comercializadora, sino que es el sector salud, ustedes saben que el sector salud, la rotación de la cartera no es tan alta. Y en el sector salud que se demore en 6 meses, 9 meses, a veces es normal. Entonces, es lo que les digo, esto no es una camisa de fuerza y esto también depende de la materialidad. Entonces, uno tiene que formar un modelo que tenga tanto factores cuantitativos como cualitativos. Depende nuevamente de materialidad y desgastarme realmente en lo que valga la pena y no desgastarme en lo que no valga la pena. Entonces, dentro de los factores cualitativos yo puedo analizar diferentes temas. Como que entonces el riesgo de crédito lo puedo evaluar si yo tengo estados financieros. Entonces, si tengo actualizados los estados financieros, 10 puntos. Si lo tengo desactualizados, 0 puntos. Si estos estados financieros están dando utilidad, 10 puntos. Si están dando pérdida, 0 puntos. Flujo de efectivo. Si el flujo de efectivo es positivo, 10 puntos. Si es negativo, 0 puntos. Endeudamiento, entonces, ¿qué tan endeudada está la empresa? Si está endeudada más del 90, si 5 puntos o 0 puntos. La liquidez, ¿qué tan líquida es la compañía? Entonces, si es mayor a 4, tiene mucha liquidez, que es bueno, que no significa riesgo. Entonces, estos son algunos lineamientos, esto sí depende de la empresa y depende de la entidad, de cómo se desenvuelva, en el entorno que se desenvuelva, yo puedo determinar diferentes factores. Hay empresas que tienen acceso a data crédito, a CIRFIN, donde pueden evaluar riesgo de crédito, ahí también pueden calificar.
Entonces, dependiendo de esta calificación, yo acá tengo, entonces, si es A, B, C, D o E, y tengo un porcentaje de deterioro a aplicar. Entonces, si la cartera es A, que es una cartera sana, pues no va a tener lugar a deterioro. Si es B, pues el 10%. Entonces, esto es un ejemplo práctico. Entonces, pues normalmente uno lo hace por cada cliente, lo hace extensivo. Entonces, acá yo ya la tengo clasificada. Y entonces, de mi cartera de 906 millones, que es lo que me quedan, las cuentas por cobrar, determino que 138 millones, entre 138 millones 92 mil presentan dificultades. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, en una cuenta correctora, acá la voy a dejar aparte, establezco el deterioro de 138 millones 92 mil y lo llevo contra otros gastos, un gasto por deterioro de cartera, de las cuentas por cobrar, un gasto por 138 millones 92 mil. Entonces ahí vamos cuadrados y si ustedes observan el saldo neto de la cartera, me quedaría en 767 millones. Entonces acá lo podemos evidenciar, el saldo neto. Entonces recuerden que esto es información útil para la toma de decisiones, pero recuerden que esto es una estimación. Yo deterioro y eso no quiere decir que no vaya a cobrar, yo sigo cobrando y puede que recupere cartera que esté deteriorada en un 100%, en un 50%, en un 20%, en un 10%. Entonces recuerden que esto es información útil para la toma de decisiones. Ahí estamos mostrando las dificultades que se presentan, que pueden que se materialicen, pueden que no. Es esto en cuanto al modelo de deterioro para evaluar las cuentas por cobrar. Seguimos entonces con otro rubro que también se ve mucho en el mercado, que son los pagos anticipados. Entonces, ¿qué es un pago anticipado? Entonces, los pagos anticipados existen, sí, pero entonces, ¿qué realmente es un pago anticipado? Que yo entrego el dinero y aún no he recibido nada en cambio, no he recibido el servicio, no he recibido el bien, no he recibido nada. Entonces, dentro de los anticipos, lo que debemos hacer es evaluar el detalle de esos anticipos. Entonces, evaluar el detalle de estos anticipos. Entonces, dentro de los anticipos, si vemos en los estados financieros, tenemos 80 millones. Entonces, de estos 80 millones, yo voy a entrar a evaluar de por qué están conformados. Entonces, normalmente, cuando en un proceso de NIF o nosotros como contadores públicos, lo primero que debemos hacer cuando ingresemos a una entidad es entenderla, conocerla. Yo pienso que lo principal es revisar los estados financieros y comprenderlos en un 100%. Y luego entrar a conciliar. Entonces, dentro de este proceso, yo evaluaría el detalle de estos anticipos. Digamos que hay un valor total de un seguro a 12 meses por 30 millones y un anticipo de un contrato no ejecutado por 50 millones, por un total de 80 millones. Entonces, estamos asumiendo que en el seguro se pagaron 30 millones y ya transcurrieron 3 meses. O sea que yo no debería tener 30 millones como un pago anticipado. ¿Por qué? Porque el seguro es un derecho que yo estoy adquiriendo, un derecho durante ¿cuánto? 12 meses. Si ya han pasado 3 meses, yo debería desgastar ese derecho en la proporción de lo que me he consumido de ese seguro de esos 3 meses. Entonces, si el seguro es a 12 meses, el valor mensual es de 2.500.000, como han transcurrido 3, deberían ser de 7.500.000. Entonces, vamos a entrar a ajustar el seguro. Entonces, dentro del seguro, entraríamos a ajustar los pagos anticipados, ajustaríamos 7.500.000 como un menor valor de los pagos anticipados y lo llevaríamos como un gasto por 7.500.000 y ahí estaría. El otro, que es un anticipo de un contrato no ejecutado, está bien y es correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que se entregaron 50 millones, pero aún no se ha recibido y no se ha ejecutado ni el servicio, no nos han entregado el bien. Entonces, realmente es un pago anticipado. Entonces, ahí ya estaría medido correctamente. La siguiente cuenta, que es una que también pues, se genera en todas las empresas regularmente, son los inventarios. Entonces, los inventarios dicen que tienen un inventario por un valor total de 300 millones. Entonces, la medición posterior de los inventarios se debe realizar al menor entre el valor en libros y el valor neto realizable. ¿Y qué es esto? Entonces, el valor en libros fue lo que yo tengo, lo que tengo en mi contabilidad. Entonces, estamos asumiendo que yo tengo referencias X, Y, Z, W y tenemos los valores de cada una de las referencias para un valor total de 300 millones. Tenemos las cantidades que tengo de cada una de las referencias, pues entonces el costo unitario que vendría a ser el costo total dividido entre la cantidad. Entonces esto es lo que yo tengo en mi inventario. Entonces resulta que tengo que hacer la medición posterior. Entonces dentro de la medición posterior, el estándar nuevamente me dice
evalúe si hay deterioro. Entonces, ¿deterioro qué es? Que lo que yo tenga en libros esté sobrevalorado. O sea, que yo diga que mi inventario vale 300 millones cuando realmente yo no puedo realizar 300 millones y esto pasa mucho en el mercado. Y entonces acá, por ejemplo, en el proceso de las NIF, uno logró identificar que algunas empresas tenían inventarios obsoletos, inventarios de baja rotación que estaban ahí guardados. Y la empresa, la idea de una empresa no es mantener inventario, la idea es que el inventario esté rotando, se esté moviendo y pues se haga efectivo y se genere valor con la venta de estos. Entonces tenemos los costos unitarios. Entonces para calcular el valor neto realizable, entonces la medición posterior va a ser al menor entre el valor en libros. Entonces vean, acá tenemos valor en libros total y acá tenemos el valor en libros por unidad. Entonces va a ser el menor entre el valor en libros y el valor neto realizable. Entonces, ¿qué es el valor neto realizable? El valor neto realizable es el precio de venta menos los costos de venta. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Calcular el precio de venta unitario de cada uno de estos elementos. Entonces, yo acá tengo unos precios de venta. Esto se debe buscar que sean precios de venta reales, o sea, precios de venta de mercado. Porque muchas veces lo que hacen es aplicarle un margen al costo y eso no tiene sentido. Porque yo tengo un producto que hace 10 años no sé, digamos, a mí me pasó en un cliente, ellos comercializan equipos biomédicos y tienen unos microscopios. Cuando hicimos la implementación de las NIF, tenían microscopios de hace 10 años. Entonces digamos que el microscopio valió 800.000. Entonces, si en 10 años no lo ha logrado vender, en 880.000 mucho menos lo va a lograr vender ahora. Entonces debe ser precios reales de mercado. Entonces teniendo en cuenta la obsolescencia, el deterioro, el desgaste, la oferta, la demanda. Entonces tenemos los precios de venta unitarios y tenemos los costos de ventas. Entonces nos dice, el valor neto realizable es el precio de venta menos los costos de venta. Bueno, costos de terminación en caso de producto en proceso, pero pues no me va a entrar a producto en proceso porque pues es un poco más complejo. Entonces, costos de ventas, ¿qué son? Los costos de venta es que cuando yo vendo, normalmente esta venta tiene asociados unos costos, como cuáles, como el seguro, como el flete, como la comisión. Y seguramente esos costos de venta cambian dependiendo de la referencia. Entonces, si ustedes han trabajado en sectores comerciales, la comisión cambia dependiendo del tipo de producto que yo venda y los costos de venta cambian. Entonces, acá tenemos los costos de venta por unidad y tenemos el valor neto realizable de cada una, que es precio de venta menos los costos de venta. Entonces la medición posterior, me dice el estándar, va a ser al menor entre el valor en libros, entonces es valor en libros unitario, y el valor neto realizable, al menor de estos dos. Entonces en el producto X, ¿cuál es menor? ¿El valor en libros o el valor neto realizable? El valor en libros. En el producto Y, ¿cuál es menor? El valor en libros. En el producto Z, ¿cuál es menor? Mi valor neto realizable. Y en el producto W, ¿cuál es menor? Mi valor neto realizable. Entonces la medición posterior va a ser al menor de los dos. ¿Qué buscamos? Que mi inventario no esté sobrevalorado y que realmente lo que yo tenga en mi inventario es por lo que se puede realizar. Entonces, ya teniendo la medición posterior, yo puedo comparar lo que tenía en mi contabilidad menos la medición posterior. Y ahí vamos a poder identificar el deterioro. Entonces, cada unidad de la referencia Z se me está deteriorando en 67.561. Cada unidad de la referencia W se me está deteriorando en 3.000. Acá hay algo importante de tener en cuenta y es un ejemplo de la vida real. Este deterioro se genera por muchos temas. Le pongo un ejemplo real que me pasó con un cliente. Yo asesoré una empresa que comercializaba camisetas de fútbol, balones, guayos y todo esto. Y tenían un stock importante de camisetas de Falcao cuando era el mejor 9 del mundo. Prácticamente, pues Falcao pasó del Atlético de Madrid al Mónaco y era el mejor delantero del mundo. ¿Qué pasó? Se lesionó, no fue al Mundial y para rematar cambió de equipo, se fue para el Manchester United. ¿Qué pasó con ese stock, con ese inventario que ellos tenían? Pues empezó a deteriorar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estos temas, con temas de moda, de tendencias, de diseños, se van volviendo obsoletos rápidamente, tecnologías, todo esto. Entonces acá es cuando calculen el deterioro, tengan en cuenta todos estos factores. Entonces acá está el deterioro por unidad, entonces pues para el deterioro total pues va a ser deterioro por unidad por la cantidad de unidades que tenemos. Y entonces acá estaría el deterioro total que se nos está generando el inventario. Y pues la medición posterior total sería pues la medición posterior por las cantidades que tenemos.
Pues acá estaría. Entonces tendríamos un deterioro de 5.930.000 del inventario y una medición posterior de 294. ¿Cómo se va a ver esto reflejado en los estados financieros? Entonces debemos disminuir el valor de nuestro inventario en una cuenta correctora, como lo hice acá. Acá lo voy a hacer directamente, ¿sí? Pues lo puedo aplicar también. Entonces lo estoy haciendo de las dos formas, pues, para que lo vean. Entonces disminuyo el valor de mi inventario dentro de una cuenta correctora contra un gasto por otros gastos, un gasto por deterioro de inventario, deterioro que estamos reconociendo de 5.930.000. Esperen que lo aplique, así no lo apliqué. Entonces, ese sería el reconocimiento del deterioro de un inventario. Entonces vean que todos los activos están sujetos a deterioro. Entonces seguimos con la siguiente cuenta, que es propiedad planta de equipo. Profesor Juan. Sí, señor. Tenemos dos preguntas. Una anterior, Viviana nos preguntaba que si la tasa se puede contemplar como política. No lo recomiendo. Listo. Sí, la tasa de mercado, me imagino, para traer los valores futuros a valor presente. Entonces, sí, yo no lo recomendaría porque sabemos que las tasas son muy fluctuantes y son muy cambiantes. Y entonces las tasas dependen mucho del entorno económico, de la situación, del Banco de la República. Entonces, creería que no sería coherente dejarlo ceñido a una sola tasa, porque año tras año van a tener que estar ajustando o inclusive, dependiendo de la materialidad y lo que influye en la toma de decisiones, tendrían que estar ajustando las políticas. Recuerden que las políticas yo las dejo firmes y en cambio una política pues implica un ajuste importante. Entonces lo que yo recomendaría es más bien dejarlo en una tasa de mercado y si quieren lo que pueden hacer es normalmente lo que yo hago con cosas que fluctúan y cambian tanto como modelos de deterioro, como tasas, es que yo digo en las políticas, digamos que en las políticas dice, y para el cálculo del deterioro se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Y le pongo ver modelo de deterioro. Y entonces hago otro documento aparte que se llama modelo de deterioro, que ese sí lo estoy ajustando con mayor periodicidad. Entonces yo recomendaría que no se quede fija y que de pronto se puede dejar ceñido un procedimiento o otro documento y ese sí se puede ir ajustando mucho más fácil. Ok, hay otra pregunta. Señala en principio que es importante aclarar la diferencia entre cambio de estimación contable y corrección de error, y si las estimaciones deben quedar o no en las políticas. Listo, entonces hay dos cosas. Entonces la primera, hay políticas contables y hay estimaciones contables. Las políticas son las técnicas de medición que yo utilizo y las políticas son fijas y yo no debería cambiar políticas, sí, se puede pasar y se puede hacer, sí, pero un cambio en una política implica un ajuste retroactivo. ¿Y eso qué es? Entonces, por ejemplo, estoy entrando al tema de propiedad planta de equipo y me voy a adelantar acá un poco. La propiedad planta de equipo en la medición posterior se puede manejar de dos formas, al modelo del costo o al modelo de reevaluación, y es una política. Yo adopté el modelo del costo. Digamos que 2 años más adelante yo digo, no, definitivamente yo quiero un modelo de reevaluación. Me tocaría hacer un ajuste retroactivo. ¿Y eso qué es? Me implica devolverme y reexpresar mis estados financieros como si siempre hubiera manejado el modelo de reevaluación. Pero entonces, entonces ahí también viene un tema. Esto es en cuanto a políticas contables. Las estimaciones contables. ¿Qué es una estimación contable? En ausencia de un medio de cuantificación, yo puedo optar por peritos, por experiencias, por estadísticas, por bases de datos, por el entorno económico, por el mercado, por especialistas, para cuantificar o determinar algunos hechos económicos en los estados financieros. Entonces, ¿qué es esto en español? Entonces, les pongo ejemplos de estimaciones contables. Dentro de las NIF me dice que yo debo estimar la vida útil del carro, o de mi casa, o de mi empresa, o de mi construcción. Yo la estimo y yo digo, el vehículo va a durar 10 años. Resulta que sale el vehículo y se chocó y se accidentó y pérdida total. No me duró los 10 años. Entonces lo que yo quiero que vean es que las vidas útiles son estimaciones, no son exactas. El deterioro, como lo veíamos ahorita en propiedad planta en cuentas por cobrar en inventarios, el deterioro es una estimación. Yo estimo cuánto voy a perder. Entonces acá, por ejemplo, en inventarios, estimamos que se va a perder esto. ¿Qué puede pasar? Que este producto vuelve y se pone de moda. Puede pasar muchas cosas, que hay una escasez, que la competencia traía mercancía de contrabando de la China y por competencia desleal
la demandamos y ganamos la demanda y ellos ya no van a operar. Entonces, puede que estos precios de venta vuelvan y suban. Entonces, las estimaciones contables, como su nombre lo indica, pues siempre yo voy a hacer una estimación, pero entonces yo puedo cambiar estimaciones contables. ¿De qué depende? Entonces, del entorno económico, de muchas cosas. Y un cambio en una estimación contable no se hace retroactivo, o sea, yo no me tengo que devolver y reexpresar, sino que se hace prospectivo, o sea, que se hace a futuro. Entonces yo estimé que acá que mi deterioro era de 5.930.000, resulta que el siguiente año el precio de venta ya, digamos que acá va a ser, precio de venta unitario, digamos que es 1.000.000, y digamos que acá es 980.000. Entonces acá yo ya no tendría deterioro. Y entonces, yo no quiere decir que yo me devuelva y reexprese los estados financieros. No, yo ya ese factor que me genera deterioro desapareció, yo ya lo puedo vender más caro, ya no habría deterioro. Y sería prospectivo ese ajuste. Entonces, las estimaciones contables se ajustan prospectivamente. En los errores, entonces los errores que era el otro tema, que hay varias preguntas. Los errores, si son materiales, se ajustan retroactivamente. Entonces yo cometí un error, el error es significativo, me influye en la toma de decisiones y los estados financieros de 31 de diciembre de 2019 me quedaron mal. Me toca, ¿qué? Devolverme y reexpresar. Pero es diferente un error a un cambio en una estimación. Eso es muy importante saberlo distinguir. Un error es que yo me equivoqué y lo hice mal. Un cambio en la estimación es que en su momento la estimación era esa, ahora la estimación cambió. Entonces ahí se debe tener en cuenta eso. Y si las estimaciones se tienen en cuenta entre las políticas contables, yo no lo recomendaría. Nuevamente les digo, lo que es muy fluctuante y muy cambiante, lo que yo hago es que en las políticas contables le digo, ver modelo de deterioro, propiedad, planta de equipo, ver modelo de deterioro de cartera, ver modelo de deterioro de inventarios. Y aparte de las políticas, hago unos documentos, pues bien formalizados, legales o dentro de los procedimientos de la entidad, donde especifique cómo es el deterioro. Y ese sí se puede entrar a ajustar mucho más fácil. Entonces, creo que ahí trate todas las preguntas, que eran como 4. Si tienen alguna otra, pues la idea de eso, esa es la idea de este espacio. La verdad, en la medida que pueda, pues con mucho gusto. Pues lógico que no me las sé todas, pero pues en la medida que pueda, con mucho gusto. Listo. Entonces íbamos a seguir con modelos entonces digamos con propiedad, planta de equipo. A los que les solucioné dudas, el final creo que también, si de pronto con la respuesta no fui muy claro, también podemos tener un pequeño espacio ahí para aclarar las inquietudes. Listo, entonces propiedad, planta de equipo. Entonces acá tenemos, como les decía, la propiedad planta de equipos por política se puede manejar de dos formas. Una es al modelo de costo y otra es al modelo de revaluación. Costo es costo menos depreciación menos deterioro. Y modelo de revaluación es el valor razonable, que es valor de mercado, igual se va a depreciar. Entonces, pues acá es un tema también bastante extenso, pero yo acá tengo un ejemplo del modelo del costo. Entonces, nosotros tenemos que nuestra propiedad planta de equipo contamos con propiedad planta de equipo por 2.580 millones. 2.580 millones. Entonces, digamos que la empresa lo adquirió recientemente o digamos que pues lo había adquirido y no le había calculado la depreciación por X o digamos que no lo adquirió recientemente porque pues la idea es que tengamos depreciación, pero entonces digamos que por X o Y motivo, por error o por algo, no se ha calculado la depreciación. Entonces, modelo del costo, como les decía, es costo menos depreciación menos deterioro. Para el modelo del costo yo tengo que tener en cuenta unas estimaciones contables, que ya hemos hablado por varias veces que es una estimación. Entonces yo debo estimar cuánto me va a durar el bien. Entonces es la vida útil. Yo debo estimar la vida útil del bien. Tengo que estimar el valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es lo que yo puedo recibir al finalizar la vida útil del activo. Ese valor residual va a ser interdependiente con la vida útil. ¿Por qué? Porque en teoría o se espera que si mi vida útil es extensa o es mayor, mi valor residual va a ser menor. ¿Eso qué quiere decir? Si yo compro un carro y la vida útil de mi carro va a ser 20 años, yo esperaría que mi valor residual va a ser 0. Pero si yo adquiero un carro y digamos que el carro lo debo utilizar solo 2 años porque la empresa tiene la política de cambiarle el vehículo al gerente cada 2 años, el valor residual va a ser significativo, va a ser mucho más alto. Entonces estos dos son interdependientes y son estimaciones. Recuerden que pueden cambiar y los cambios no son retroactivos, sino que son prospectivos, a menos que sea un error. Y también el método de depreciación es una estimación. Entonces yo puedo depreciar de acuerdo a un método lineal, de acuerdo a los años de uso,
puede ser también un método basado en el uso, entonces por unidades producidas, por kilómetros recorridos, por horas de uso y así. Entonces asumamos que tenemos una construcción que costó 2.580 millones. Entonces lo primero, vamos a sacar la depreciación, que no se haya depreciado. Entonces yo necesito la fecha de compra, digamos que fue el 24 de mayo del año 2006. Estamos hoy a 19 de junio del 2020. Entonces lo primero que yo tengo que sacar pues son los años a la fecha. Entonces tomo la fecha actual, el resto la fecha de la compra y lo divido en 365. Base 365 o base 360. Ustedes pueden utilizar la que quieran. ¿Por qué? Porque esos días de diferencia no van a ser materiales. Al no ser materiales no me van a... Sí, que me da un poquito más, un poquito menos. Pues yo personalmente no estoy afectando ni influenciando en una toma de decisiones. Entonces, años a la fecha. ¿Cuántos años han pasado? 14. Digamos que la vida útil NIF son 80 años. Entonces, ¿cuánto es la vida útil remanente? Lo que le queda de vida útil, 65.72 años. ¿Cuánto va a ser la depreciación por año? Pues va a ser el costo, lo que me costó, acá no estoy poniendo valor residual. Si tuviera valor residual, mi importe depreciable, lo que va a entrar a depreciar, va a ser mi costo menos mi valor residual. Pero acá digamos que el valor residual es 0. ¿Sí? Entonces, si quieren, hagamos una cosa, yo pongo acá, setar las celdas hacia la derecha, entonces pongámosle acá un valor residual. Un valor residual. Entonces digamos que el valor residual son 180 millones. Estoy inventando algo, ¿sí? Entonces pongamos acá hacia la derecha. Entonces pongamos acá importe depreciable. Yo no voy a entrar a depreciar el 100% del bien, sino que voy a entrar a depreciar el costo menos el valor residual. Entonces digamos que el valor residual son 2.400 millones. Ahora sí va a sacar la depreciación por año, que va a ser el importe depreciable dividido entre la vida útil. La vida útil son 80 años, o sea que la depreciación por cada año es de 30 millones y entonces la depreciación acumulada van a ser la depreciación por año por la cantidad de años que han pasado, 14.28. Entonces tenemos la depreciación acumulada. ¿Cuál es mi valor neto en libros? Pues va a ser mi costo menos mi depreciación. Entonces acá yo debería entrar a hacer un ajuste. ¿Qué ajuste? Reconocer la depreciación, ¿sí? Entonces, digamos que estoy reconociendo la depreciación del bien, entonces mi propiedad planta de equipo sería una depreciación de 428 y dentro de los gastos operacionales tendría mi depreciación de 428. Importante que tengan en cuenta que acá pues es por ejemplo práctico y pues por la dinámica que estamos manejando que lo estoy recalculando, ¿sí? Normalmente pues no se deberían ver estos ajustes tan sustanciales, pero acá es más por el tema de efectos prácticos. También tenemos el modelo de revaluación. Entonces este es el modelo del costo menos depreciación menos deterioro. En temas de deterioro no voy a entrar porque pues es un tema un poco más extenso, pero básicamente en deterioro lo que me dice el estándar es que yo debo comparar mi valor en libros, en este caso sería el neto, que serían los 2.151 millones, con mi importe recuperable. Entonces yo para el deterioro debo comparar mi valor en libros con mi importe recuperable y el importe recuperable es el mayor entre el valor de uso y valor razonable neto. Y entonces, ¿valor de uso qué es? Entonces, les voy a poner un ejemplo acá rápido. Entonces, digamos que el valor de en uso es, es el valor presente de los flujos de efectivo que me puede generar este activo por su uso, que es un tema bastante complejo, que por eso pues no entro tan al detalle. Pero entonces, asumamos que el valor de uso de este bien son 1.800 millones. Digamos que tenemos un valor razonable neto, que es el valor razonable neto, que es el precio de mercado menos los costos de venta. Entonces digamos que este bien, si yo lo fuera a vender, se podría vender en 3.200 millones y digamos que y menos los costos de venta, digamos que los costos de escrituración y algo son 100, digamos que son 80 millones. Entonces mi valor razonable neto son 3.120 millones.
Mi importe recuperable va a ser cómo puedo recuperar más. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo recuperar más? ¿Usándolo o vendiéndolo? Entonces, acá en este caso, yo podría recuperar más vendiéndolo. Entonces yo digo, este es mi importe recuperable. ¿Qué me dice el estándar? Usted va a comparar su importe recuperable con su valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? Este neto que tenemos acá. Y entonces me dice, si lo que usted tiene en libros es mayor a lo que usted puede recuperar, pues tiene su contabilidad sobrevalorada. Y si tiene su contabilidad sobrevalorada, debería entrar a reconocer una pérdida por deterioro. En este caso, mi valor en libros es 2.151. Lo que puedo recuperar son 3.120. ¿Hay deterioro? No, sería cero. Entonces acá no aplicaría. Entonces recuerde que el deterioro, lo que yo busco es evaluar si mis activos están sobrevalorados o no. En este caso no estarían sobrevalorados y no habría lugar a cálculo al reconocer una pérdida por deterioro del bien. Permítame un segundo que se me bloqueó. Okay. No. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ok, sí. Ya solo es como el Excel que se me bloqueó. Entonces, déme un segundo, yo trato. Ahí creo que. Listo, creo que ya. Listo, entonces acá íbamos en las propiedades planta de equipo. Entonces, en las propiedades planta de equipo no habría lugar a cálculo, entonces acá de deterioro, pues no hay lugar a deterioro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que puedo recuperar es mayor a lo que tengo en libros. Ahí es importante tener en cuenta que cuando yo voy a hacer el cálculo de deterioro de mi propiedad planta de equipo, antes de calcular el deterioro, ahí yo puedo evaluar indicios de deterioro. ¿Y eso qué es? Entonces yo puedo evaluar el entorno económico, el entorno de mercado, puedo evaluar los mantenimientos, el uso, ya es un tema pues que uno puede hacer, pero no puede hacer un checklist. Y entonces si yo veo que hay indicios de deterioro, entro a hacer todo este tema que les explica acá. Si veo que no hay, si no hay indicios, no es necesario hacer esto. Claramente esto es un trabajo adicional y es un trabajo importante que se realiza. Listo, entonces retomando, el otro modelo es el modelo de reevaluación. Y entonces el modelo de reevaluación se maneja exactamente de la misma forma. Yo igual lo voy a entrar a depreciar y todo eso, con una diferencia. Y es que yo voy a entrar a ajustar el valor. Entonces acá tengo un ejemplo. Entonces digamos que el bien lo tengo en 2.580. Su depreciación es 460, o sea que mi valor en libros es 2.119, ¿sí? Este es otro ejemplo. Digamos que es el mismo bien, este no tiene valor residual. Entonces, digamos que el valor razonable, el valor de mercado de este activo fuera 2.700 millones. Entonces, como el costo revaluado implica que yo lo mantenga actualizando al valor de mercado, entonces me tocaría hacer un ajuste de ¿cuánto? De 580 millones. ¿Para qué? Pues lo tengo en libros en 2.119, lo tengo que dejar en 2.700, debo ajustar 580 millones. Acá hago un cálculo rápido del impuesto diferido, solamente como por explicar el concepto, porque pues sé que ya han tenido algunos otros espacios donde han trabajado impuesto diferido, pero sí me gustaría que entiendan, este es un muy buen ejemplo para explicar qué es el impuesto diferido. Entonces, si usted observa acá en libros, yo lo tengo en 2.119, pero en el mercado se está transando en 2.700. Entonces yo quiero dejar mi bien a valor de mercado. ¿Cuánto tengo que ajustar? 580 millones. ¿Qué pasa? Básicamente estos 580 millones que yo me estoy ganando, no todos son míos. ¿Por qué? Porque hay una parte que es de la DIAN. Porque ustedes saben que cuando yo lo venda, si yo lo voy a vender, yo no lo voy a vender en 2.119, lo vendo en 2.700. Cuando lo venda en 2.700, voy a tener una utilidad de 580 millones, pero no todo esto es mío. Una parte sería para la DIAN. Asumiendo que es una ganancia ocasional, que sería el 10%, entonces yo digo que de esos 580, el 10% va para la DIAN. Y eso es un pasivo por impuesto diferido. Y es que yo estoy estimando, es una estimación también, el impuesto diferido es una estimación, yo estoy estimando lo que a futuro me tocaría pagar en caso de que yo llegue a vender ese bien. Entonces, yo debería aumentar el valor de mi bien, entonces el registro sería este, como para que lo tengamos en cuenta. Débito y crédito. Entonces aumentaría el valor de mi bien
en 580 millones, reconozco un pasivo por impuesto diferido, que es el posible impuesto futuro que me toque cancelar, puede que sí, puede que no, recuerden que es una estimación, y al otro resultado integral, que es el ORI, que sería prácticamente el patrimonio, reconoceríamos los 522. Este sería el ajuste que sería, y este ajuste no va contra el resultado del ejercicio, o sea, esto no va como un ingreso, eso es importante que lo tengan en cuenta, sino que va al otro resultado integral. ¿Por qué? Entonces, principalmente porque la propiedad, planta y equipo no la tenemos para venderla, entonces esto realmente no me debería afectar el resultado porque esto no se va a materializar al corto plazo, esto se materializaría a largo plazo en el momento que lleguemos a vender este bien. Como normalmente las empresas no tienen la propiedad, planta y equipo para venderlas, entonces se lleva al ORI y en el momento que se vende, sí lo sacaríamos del ORI y lo llevaríamos al resultado. Profesor Juan. Sí, señor. Hay dos preguntas. Sí. Primero de Javier nos pregunta, ¿hay una valorización de reconocimiento contable al ORI? O sea, el reconocimiento al ORI por el ajuste no se realiza en el método del costo, sino en el método de valor revaluado. Igualmente, el pasivo del impuesto diferido solo se aplica el método de revaluación. Listo, entonces, hasta ahí la pregunta, ¿sí? Sí, esa es la primera pregunta de Javier. Listo, entonces si quieren primero contesto esta, entonces el impuesto diferido se saca a todo, entonces realmente el impuesto diferido es lo último que uno hace, y entonces ¿qué es? En este momento creo que, no, ya, listo. Entonces el impuesto diferido ¿qué es? Entonces nosotros tenemos acá los estados financieros bajo NIF, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo, los estamos ajustando. Nosotros al final cogemos estos estados financieros bajo NIF, estos saldos NIF los vamos a comparar con los saldos fiscales. Y producto de los saldos NIF y los saldos fiscales se van a generar unas diferencias. Esas diferencias que hay entre NIF y fiscal pueden que nos den diferencias temporarias o diferencias permanentes. Yo las llamo temporarias y permanentes, en el estándar no se llaman así, pero pues en el estándar sí están las temporarias, pues temporarias y no temporarias. Yo les digo temporarias y permanentes, como para que se entienda más fácil. Pero entonces básicamente, ¿qué es? Entre NIF y fiscal van a existir diferencias. Hay diferencias de esas que van a afectar impuestos a futuro, como esta. Hay diferencias que no me van a afectar impuestos a futuro. Entonces, qué pena, yo vengo por acá. Esta me va a afectar impuestos a futuro, sí. ¿Por qué? Porque si yo llego a vender ese bien, pues voy a tener que pagar impuestos. Entonces acá yo debería reconocer un pasivo por impuesto diferido. Hay diferencias que no me van a afectar, entonces así no debería reconocer ningún pasivo ni ningún activo porque va a ser permanente y siempre va a tener la misma connotación. Entonces, impuesto diferido siempre se hace y se hace al final y no solamente se genera por el modelo de revaluación, se va a generar por muchos temas y básicamente lo que yo hago al final, cuando ya tengo todo medio bajo NIF, saco todos los saldos NIF, saco todos los saldos fiscal, saco las diferencias, evalúo si son temporarias o no y ya después determino si me da mayor impuesto a pagar o menor impuesto a pagar. Así como acá es un pasivo por impuesto diferido, que es más impuesto a pagar, podríamos tener un activo por impuesto diferido que es menos impuesto a pagar a futuro. Listo, profe. Y la otra creo que había otra. Sí, también Javier nos pregunta al principio que si el reconocimiento al LORI por el ajuste no se realiza en el método del costo, sino en el método de valor revaluado. Sí, entonces en el modelo del costo yo solamente voy a tocar el estado de resultados y lo voy a afectar como con la depreciación y el deterioro, que como ya lo hemos visto, entonces la depreciación me afecta al estado de resultados y el deterioro también me afecta al estado de resultados. Pero en el modelo de reevaluación la depreciación me afecta al estado de resultados, pero las valorizaciones sí las voy a reconocer directamente al ORI como un mayor valor de este patrimonio, otro resultado integral. ¿Sí? Creo que es claro. Y Daniela nos pregunta, ¿en qué caso se reconoce un activo por impuesto diferido? Listo, entonces voy a poner acá un ejemplo. Entonces digamos cuentas por cobrar, digamos que tenemos NIF y tenemos fiscal. Entonces digamos que las cuentas por cobrar en NIF, producto del deterioro, tenemos lo que tenemos acá, las cuentas en NIF me quedaron en este valor, solamente voy a tomar este, ¿sí? 700, en NIF tenemos 767, digamos que en fiscal están por lo que teníamos por acá, que era 906, ¿sí? Digamos que en fiscal no puedo reconocer deterioro. Voy a hacer acá y ya lo explico. Entonces,
estamos mirando cuentas por cobrar. Como les dije, el impuesto diferido se saca todo. Entonces acá este ejemplo es bueno para entender un activo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, vean, en NIF deterioramos. Y en NIF dijimos que nuestra cartera es de 767 y lo más seguro es que no nos la paguen. En fiscal no hemos deteriorado. ¿Por qué? Porque los lineamientos del deterioro fiscalmente difieren de los de NIF, ¿sí? O pueden ser semejantes dependiendo del tipo de modelo que yo maneje. Normalmente son diferentes. Digamos que en estos son diferentes, que esta cartera es de este año, que no tiene una antigüedad, y digamos que por unos factores cualitativos a mí me dio deterioro bajo NIF. Yo tengo una diferencia de 138 millones entre NIF y fiscal. Esto me daría un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque yo en NIF, digamos que estas empresas se quebraron. Les voy a poner un caso, digamos, muy real. Yo tenía una cuenta por cobrar Interbolsa o una empresa que se quebró. En NIF yo la di de baja inmediatamente porque se quebró. Fiscal, digamos que por los lineamientos fiscales no la puedo dar de baja inmediatamente, sino después de que cumple una determinada antigüedad. Tengo una diferencia entre NIF y fiscal de 138 millones. Entonces yo digo, en fiscal, en algún momento yo voy a poder tomarme estos 138, pero no todavía. ¿Cuándo? Digamos cuando lleve una antigüedad de mayor a 2 años, 3 años, del 33% por cada año vencido. Entonces digamos que a futuro yo me voy a poder tomar este gasto como deducible. O sea, este gasto que me estoy tomando bajo NIF acá, por el deterioro, que lo tenemos acá, que es estos 138 millones, en algún momento fiscal también me lo va a poder tomar, pero en este momento no. Entonces tengo una diferencia temporaria, que NIF ya me tomé el gasto, fiscal no me lo he tomado, pero a futuro me lo va a tomar. Entonces acá yo cojo la diferencia, la multiplico por la tarifa impositiva, por la tasa impositiva estimada a futuro, esto es una estimación, entonces yo digo, tengo un activo por impuesto diferido. ¿Y esto qué es? Yo estimo que a futuro tengo un saldo a favor que me voy a poder compensar. ¿Cuándo? Pues cuando más adelante cumpla los lineamientos tributarios para poderme tomar este gasto como deducible, ¿sí? Entonces, básicamente sería eso. Profesor Juan, Sí. Otra pregunta. Cuando hay valoración en el método del costo, ¿no se utiliza el ORI? No, porque es que en el modelo del costo, como su nombre lo indica, yo siempre le voy a medir al costo, entonces nunca voy a hacer valorización. Yo lo que hice acá era calcular el deterioro, pero acá yo no lo hago, vean, inclusive acá lo dicen. Si ustedes ven acá el valor razonable neto, que es el valor de mercado menos los costos de venta, es mayor a lo que tengo en libros, pero yo no reconozco una valorización. Simplemente digo, no está sobrevalorado, no hay deterioro. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo les decía al principio, es muy importante entender las técnicas de medición y entender la contabilidad para yo poder tomar decisiones. Porque vean este ejemplo, yo puedo tener un bien inmueble, ustedes saben que los bienes inmuebles tienden a ganar valor en el tiempo, porque pues en el mercado tienen una cobertura natural a la inflación, se van actualizando por la inflación. Entonces digamos que yo tengo mi construcción medida al costo. Si la tengo al costo, siempre se va a depreciar, pero entonces ustedes ya saben que ese valor, detrás de ese valor pueden haber unas valorizaciones importantes, que por ejemplo las notas a los estados financieros uno lo podría mencionar. Y vean que si lo mido al valor razonable, el valor cambia y ya no va a ser lo que teníamos en libros, sino que va a ser un valor, digamos, de 2.700 acá en este ejemplo. Entonces, en el modelo del costo nunca voy a reconocer valorizaciones. En el modelo de revaluación sí voy a reconocer valorizaciones. Y siempre me van a afectar el ORI. ¿Sí? Listo. Entonces eso es por el lado del modelo del costo, modelo de revaluación, en el tema de propiedad, planta de equipo. Entonces, seguimos con los intangibles, acabamos cuadrados. Y en los intangibles, entonces, también lo podemos manejar de dos formas. Modelo de costo y modelo de revaluación. Entonces los intangibles, ahí también yo debo calcular las estimaciones como vida útil, valor residual, método de amortización. Y ahí hay un tema importante y es que los intangibles en las empresas se pueden generar de dos formas. Unas por adquisición separada y otras por desarrollo. Entonces me voy a centrar en las NIP para pymes. En las NIP para pymes yo solo puedo reconocer activos intangibles que sean por adquisición separada. ¿Y eso qué quiere decir? Yo voy y compro una licencia, compro un software a una empresa. Es adquisición separada. Pero si la empresa internamente desarrolla un software, no se puede reconocer en las NIP para pymes y siempre va a ser reconocido como un gasto. Eso es un impacto importante y es un impacto alto. Yo asesoré a algunas empresas que desarrollan medicamentos y ellos tienen que hacer unos desembolsos importantes en investigación y en desarrollos de medicamentos. Y ellos no los pueden reconocer como un activo, los tienen que llevar directamente al resultado como un gasto. Entonces, en ese orden de ideas,
Por el ejercicio que estamos planteando, tenemos intangibles por 420 millones. ¿Yo qué debería hacer? Entonces, digamos que 320 fueron por adquisición separada, digamos que son adquiridos en el último mes, son nuevos. Que se me bloqueó. Listo. Son adquiridos nuevos, entonces adquisición separada no hay ningún problema, lo tengo bien. Pues no voy a entrar a calcular amortización y estos temas pues por temas de tiempo. Y digamos que hay unos intangibles que se está desarrollando un software en la empresa y que se han gastado, han desembolsado 100 millones. Entonces yo ya sé que bajo las NIF para pymes no lo puedo reconocer, entonces debería disminuir este valor y reconocerlo directamente al resultado como un gasto en intangibles, en desarrollo de intangibles. Entonces acá entrarían los intangibles por 100 millones. Y entonces ahí estaría. Entonces tienen una connotación muy similar a la de propiedad planta de equipo, con la diferencia de que los activos intangibles que son desarrollados a nivel interno nunca se pueden reconocer en los estados financieros. En pymes, en plenas sí se puede hacer, pero toca identificar dos fases, fase de investigación y fase de desarrollo. Fase de investigación es gasto, fase de desarrollo se reconoce como un activo. Entonces ahí, para pymes, siempre los desarrollos internos de activos intangibles van a ser gasto. Profesor Juan. Sí. Daniela nos pregunta, ¿se puede contabilizar know-how bajo la NIC 38? No, entonces lo que es el know-how, lo que es un goodwill, lo que es el buen nombre, todos estos temas no se pueden reconocer en los estados financieros. ¿Por qué? Porque si miramos la sección 2 de conceptos y principios fundamentales, para yo reconocer un elemento en los estados financieros debe ser medible fiablemente. ¿Qué pasa con un know-how, con un goodwill? Yo no lo puedo medir, no lo puedo cuantificar. Entonces yo decir que el buen nombre de mi empresa, el negocio en marcha, vale tantos millones, no. Entonces les pongo un ejemplo, digamos una marca reconocida, digamos Coca-Cola. Dentro de los estados financieros no debería estar reconocido ningún buen nombre por la marca Coca-Cola. Todos sabemos que vale y vale mucho, ¿sí? La pregunta es cuánto vale. Entonces, también en temas financieros, si uno pone a 10 peritos o a 10 financieros o a 10 evaluadores a hacer una valoración de cuánto vale ese nombre, los 10 pueden tener mediciones diferentes. Entonces, al no ser medible fiablemente, no se permite reconocer en los estados financieros. A menos que sea una combinación de negocios, que era lo que les estaba explicando acá un poco. Entonces, vean acá combinación de negocios. Entonces, ¿qué es el tema de combinación de negocios? Digamos que yo voy a comprar Coca-Cola. Digamos que el valor neto de Coca-Cola, va a inventarme acá algo, son, las fórmulas eran, listo, entonces voy a irles diciendo, pero entonces digamos que el Coca-Cola me va a inventar algo, o cualquier marca, digamos que vale 8.000 millones y el libros vale 8.000 millones. Si yo voy a entrar a comprar Coca-Cola, a mí me la venden en 8.000 millones. No, me la venden en mucho más. ¿Por qué? Porque ya tiene un buen nombre, tiene un negocio en marcha, tiene una lista de clientes, tiene todo eso. Entonces, cuando yo la voy a entrar a comprar para absorber Coca-Cola, ellos no me la venden en 8.000, digamos que me la venden en 10.000. Entonces, esos 2.000 que yo estoy pagando por demás, por encima del valor de los activos, esos 2.000 sí podrían ser reconocidos como una combinación de negocios como una plusvalía. Pero entonces ya es un tema de mucho más detalle, pues que para el alcance de la presentación no vamos a entrar, pero pues espero poder ahí haber aclarado la duda. Allá, bueno. Listo. Entonces eso por el lado del tema de los intangibles. Entonces los cargos diferidos que anteriormente existían, que todavía se ven en algunas empresas. Primero debemos evaluar qué son cargos diferidos, qué hay ahí. Lo mismo que entonces como lo hicimos en pagos anticipados, es bueno saber, porque puede que exista algo que esté dentro de esa cuenta que cumple la definición de activo, pero puede que no. Entonces en muchas empresas que yo todavía a veces me llaman para consultas, asesorías o acompañamientos, encuentra uno ese rubro de cargos diferidos. La gran mayoría de veces son gastos de ejercicios anteriores que se han activados. Entonces ustedes ya saben que acá es esencia sobre forma, prima la realidad económica sobre la forma legal. Ya sabemos la definición de activo, que es un recurso controlado. Y entonces un ejemplo que yo he encontrado, entonces por ejemplo se le dio la dotación a todo el personal. Digamos que la dotación tuvo un valor de 70 millones. Esa dotación no debería estar como un activo, porque eso no es un activo para la empresa. Eso realmente, ¿qué fue? Fue un gasto que se manejó en su momento
Entonces, lo deberían tener reconocido dentro de los gastos operacionales, estos 70 millones. Entonces, no cumple los lineamientos para ser reconocido como activo y igual no cumple con la taxonomía del nuevo marco normativo. Listo, entonces luego vienen temas de cuentas por pagar. Entonces en los temas de cuentas por pagar son instrumentos financieros, son acuerdos contractuales. Entonces así como las entidades tienen derechos a cobrar, también tienen obligaciones a pagar. Dentro de estas obligaciones están los pasivos financieros que pueden ser catalogados las cuentas por pagar. Entonces dentro de esto es importante evaluar las conciliaciones, entonces evaluar que estas cuentas por pagar si estén conciliadas, que si sean reales, que estén bien, evaluar la antigüedad, evaluar la prescripción. Recuerden que por código de comercio, después de 5 años prescriben las obligaciones que no pues hayan llevado un debido proceso, ¿sí? Que ya es un tema más legal. Pero entonces lo que buscamos también es que se concilien y en caso de que existan cuentas por pagar a largo plazo, también se debería reconocer el valor del dinero en el tiempo. En este caso, pues no sería un gasto, sino que yo estaría ganando. Ejemplo, le debo a un cliente 100 millones y se los va a pagar dentro de un año. Pues realmente dentro de un año le va a pagar 100 millones, pero a hoy yo le debo menos. Y entonces ahí estaría ganando. ¿Por qué? Porque me estaría apalancando con ese cliente. ¿Con qué tasa traigo ese valor futuro al valor presente? Con una tasa de mercado. Listo. Y luego viene el tema de impuestos por pagar, que también lo veo muchas veces en las empresas que tienen impuestos por pagar y que tienen también activos por impuestos. Entonces, básicamente lo que debemos hacer siempre al cierre es conciliar tanto las obligaciones que tenemos por impuestos como los saldos a favor que tenemos por impuestos, conciliarlos y cruzar, y al final o tenemos un impuesto por pagar, entonces supongamos que es renta, entonces yo tengo una cuenta, un impuesto de renta por pagar, pero también tengo unas retenciones que me practicaron. Estas retenciones, después de un proceso de conciliación, yo lo que debo hacer es cruzar. Entonces, en este caso, yo no debería tener un activo de 10 millones, sino que realmente mis impuestos por pagar los debería disminuir en los 10 millones y dejar el impuesto por 75 millones, ya que yo no debería tener un derecho y una obligación al mismo tiempo, sino un neto de la obligación. Beneficios a empleados. Entonces, en los beneficios a empleados, se debe tener en cuenta pues el tipo de beneficio que se otorgan. Normalmente en las empresas todos los beneficios son a corto plazo. ¿Y cuáles son los a corto plazo? Los que se cumplen dentro del año siguiente a la fecha de elaboración de los estados financieros. Normalmente dentro de los beneficios a corto plazo, ¿cuáles entran? Entran primas, vacaciones, cesantías, intereses a cesantías y bonificaciones. ¿Qué debemos buscar? Entonces, esencia sobre forma, prima, la realidad económica sobre la forma legal. Debemos conciliarlos, conciliar la obligación que tiene la empresa al cierre por cada uno de estos conceptos y evaluar también qué tipos de beneficios hay. Algunas entidades cuentan con beneficios a largo plazo, que ya son muy pocas, como cuáles, como quinquenios o derechos que adquieren los empleados tras largos periodos de labor. Entonces los quinquenios a veces cuando duran 5 años en una empresa les dan un sueldo o digamos beneficios posempleo, los que todavía se pensionaban, ahí las entidades del sector público todavía se ven, en el sector privado no mucho ya realmente, hay empleados que se pensionaban directamente con la empresa. Entonces, por ejemplo, esos beneficios posempleo también se deben reconocer. Entonces, normalmente los que encontramos son a corto plazo y lo que debemos hacer es un proceso de conciliación. Entonces, en los estados financieros, en libros, los tenemos por un valor de 88 millones. Deberíamos reconocer un ajuste con un mayor valor para que quede la realidad financiera 92 y reconocer el gasto respectivo del el beneficio que se debería ajustar por este concepto. Si tuviéramos beneficios post-empleo o beneficios a largo plazo, se debe traer ese valor futuro, valor presente, reconocer el valor del dinero en el tiempo. En el caso de que sean beneficios post-empleo, se debería contratar un actuario, un perito experto, donde haga el cálculo y la estimación de ese pasivo pensional, porque recuerden que ese pasivo pensional va a fluctuar de acuerdo a la mortalidad, de acuerdo al comportamiento del mercado, el incremento de salarios, la economía y todos estos factores que influyen en ese pasivo. Y regularmente las empresas, cuando tienen pasivos pensionales, cuentan con unos activos para soportar ese pasivo pensional.
que entonces pues también se deberían tener acá en cuenta. Y para terminar, y pues para tener un espacio para las dudas o inquietudes que se puedan presentar de lo que hablamos hoy o de otros temas que en la medida que sepa, pues con gusto los podemos trabajar, está el tema de provisiones. Entonces las provisiones, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que es una estimación contable. ¿Y qué es una estimación? Entonces recuerden que yo estimo cuánto me va a tocar pagar. Importante para los contadores de marco normativo precedente, anteriormente, lo que hoy en NIF se llama deterioro, anteriormente lo llamamos provisión, pero ya las provisiones son solamente para los pasivos. Anteriormente decíamos provisión de cartera, se llama ya deterioro de cartera. Provisión de inventarios, deterioro de inventarios. Provisión de propiedad, planta, equipo, deterioro de inventarios. Bajo las NIF, el nombre de provisión, ¿qué es? Son obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados de cual la entidad determina que es probable que se tenga que desprender recursos. Entonces, el ejemplo más sencillo de una provisión, ¿cuál puede ser? Las demandas en contra de la entidad. Entonces, cuando una empresa tiene una demanda en contra, debe evaluar estos criterios para ver si la reconoce o no se reconoce. ¿Qué criterios? Entonces, lo primero, solo se reconocerá una provisión cuando se cumplan estas tres condiciones. La primera, existe un hecho generador, existe un hecho pasado que me obligue. Yo no puedo hacer provisiones de sucesos futuros. ¿Por qué? Porque no sería real y no sería transparente. Pero entonces, si existe un hecho generador que me obligue, sí, lo puedo provisionar. Lo segundo, que sea probable. Entonces, acá es donde vuelvo y les digo que esto es de criterio y juicio profesional. Acá no nos van a decir exactamente cuándo la reconoce y cuándo no. Acá necesitamos un juicio profesional y evaluar si es probable o no. Entonces, regularmente, en las entidades pues recuerden que la contabilidad es el reflejo de toda la entidad. Entonces, la contabilidad no solo, el único responsable no es el contador. La contabilidad se alimenta de todas las áreas proveedoras. Y entre las áreas proveedoras tenemos el departamento jurídico, tenemos la parte de tecnología, de los intangibles, de los bienes de propiedad, planta, equipo. Entonces realmente es un trabajo conjunto, esto es muy importante, esto no es responsabilidad solo del contador, sino que esto es un enfoque integral. Entonces dentro de esto normalmente, por ejemplo, yo les digo a los abogados, yo entro con ellos, les explico qué es este tema y les digo a ellos que me pasen un listado de las demandas, que me digan la probabilidad de pérdida. Probable, se entiende que es más probable que ocurra que no ocurra. Entonces, en términos porcentuales, un mayor a un 50% ya sería probable. Entonces, dentro del estándar se dice que 0% sería remoto. Si es remoto, no se hace nada. Mayor a un 0 y un menor a un 50 se estima que es posible. Si es posible, no se reconocen los estados financieros, sino que solamente lo revelo en las notas. Si es más del 50% y menos del 100% es probable, se estima que es probable y si es probable pues lo reconozco y lo revelo. Y si es 100% va a ser certeza. Al ser certeza no es una provisión sino que es una cuenta por pagar. Entonces este concepto de probable también entra ahí tema de criterio y juicio profesional. Como las demandas en contra son a largo plazo, también debemos traer ese valor futuro o valor presente. Y lo último es que, pues, que sea medible fiablemente. Si no lo puedo medir fiablemente, no lo puedo reconocer en los estados financieros. Entonces acá está el resumen de lo que les presentaba ahora. Entonces recuerden, si es remoto, que entonces yo le diría que remoto es un cercano a un cero, si esto ya es de criterio y juicio profesional, y pues en cada entidad deben entrar a evaluar, no se haría nada. Entonces no se reconoce provisión, no se revela. Si es posible, que yo les diría posible, es mayor, se estima, ¿sí? Se infiere que es posible si es mayor a un 0 y un menor a un 50 y sería un pasivo contingente. Los pasivos solo se revelan, nunca los vamos a reconocer en los estados financieros. Y si es probable que sería mayor a un 50%, debemos hacer una provisión y reconocerla en los estados financieros. Entonces, acá pues asumimos que es probable, ¿sí? Y entonces dejamos exactamente el mismo valor. Entonces acá quedaríamos con los estados financieros bajo NIF, producto de todos los ajustes que se hacen por las técnicas de medición. Acá quisimos abarcar, entonces por ejemplo miremos el activo, estaba en 7.306 millones, disminuyó a 6.776. Entonces vean que si hay unos ajustes y unos cambios importantes que se deben evaluar en cada entidad. Y así como se afecta la información contable, pues se afectan los indicadores financieros, se afectan los presupuestos, se afectan las proyecciones. Entonces ahí vuelvo y resalto la importancia y el rol que debe jugar el contador en las organizaciones para
la toma de decisiones. Entonces, yo propongo pues que seamos más contadores de toma de decisiones, de pensar, de analizar, de revisar, y no de dedicarnos mucho a veces al débito crédito, porque a veces en nuestra operación y en el día a día, en nuestro rol como contador, nos ceñimos mucho a que nos cuadre el balance, el flujo de efectivo, el estado de situación financiera, estado de resultado, y nos quedamos así. Pero ¿quién mejor, sinceramente, para hacer una buena interpretación y un buen análisis de esa información que el contador? O trabajar conjuntamente con la empresa para esas decisiones que se deben tomar. Entonces, profesor John Henry, no sé de pronto qué otras dudas quieran aclarar, qué temas pueden ver. Sí, señor. Sí, gracias, profesor Juan. Sí, Elkin nos pregunta, ¿esa relación del activo y pasivo por impuestos sería como una excepción al principio de no compensación establecido en el marco conceptual de la sesión 2? No, porque realmente yo sí los voy a compensar, porque cuando yo los vaya a pagar, directamente se van a compensar estos bienes. La no compensación es muchas veces que se dan entre transacciones o sucesos que no tienen nada de correlación uno con el otro. Entonces, por ejemplo, acá sí estamos hablando de un impuesto de renta y yo debo reconocer la cuenta por pagar por impuesto de renta, es el pasivo real, que el pasivo real sería la obligación que tengo menos los derechos que tengo. Ok, Javier nos pregunta, ¿qué tanto cambiaron las IFRS para pymes? ¿Qué tanto cambiaron las IFRS para pymes con base en el decreto 2270 de 2019, de diciembre de 2019? Listo. Entonces, con las últimas modificaciones que se le han realizado a las NIF, han sido temas conceptuales y de aclaración, y yo me atrevería a decir que el impacto más alto que se presentó fue que anteriormente en las NIF para pymes no se permitía la medición posterior de la propiedad, planta de equipo al modelo de revaluación. En el nuevo marco ya se permite. Se han venido adelantando otros cambios, como la definición de activo, que pues, antes se hablaba de que solamente un activo que generara beneficios futuros económicos, pero no solo beneficios futuros, ya que esos beneficios también se pueden ver vía uso. Pero entonces, principalmente yo consideraría que el cambio más grande que se ha dado en las NIF desde el proceso que se abordó en Colombia fue la incorporación de la medición posterior de la propiedad, planta de equipo al modelo de revaluación, que antes no se permitía. Ok. También tenemos otra pregunta. Para el mismo ejercicio, ¿pueden cambiar las cifras de los ingresos y de los costos y gastos aplicando las IFRS para pymes? Para el mismo ejercicio me gustaría, ¿para cuál ejercicio? ¿Cómo sería? No sé, voy a repetir la pregunta. A ver, para el mismo ejercicio, ¿pueden cambiar las cifras de los ingresos y de los costos y gastos aplicando las IFRS para pymes? El que se está, dice el Javier que está preguntando, el que se está desarrollando. Para este mismo ejercicio pueden cambiar los ingresos, costos y gastos, pero pues por las técnicas de medición, todos los ajustes que hemos hecho, los hemos ajustado al resultado. Entonces, en la medida que ajustamos el resultado, pues nos van afectando ingresos, costos y gastos. Entonces, creo que la respuesta sería sí. Y en el correcto desarrollo de una normatividad 100% NIF, claramente todos los ajustes que se hacen en la medición posterior van directamente al estado de resultados o van directamente al orden. ¿Sí? No sé si solucioné la pregunta ahí, Javier, o si quieres con gusto nos puedes aclarar un poco el tema. Sí. Bueno, por el momento no hay más preguntas en el chat. Recuerden que también está la opción de que en la parte inferior de sus pantallas hay como un símbolo de una mano. También si quieren en este momento pueden hacer uso de ese símbolo para que si alguna persona quiere participar mediante su propia voz, puede hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, profesor Elkin, bien puede activar su micrófono y nos hace su respectiva pregunta o comentario. Bueno, Elkin había levantado la mano. Bueno. O por chat en caso de Sí, que no sea posible por el micrófono. exacto. Elkin, ¿estás por ahí? Aló, buenas tardes, ¿me Ahí te escuchan? escucho. Sí, señora. Sí, bueno, Javier, bienvenido.
Muchas gracias. Primero de todo, agradeciendo el tiempo suyo, excelente explicación, muy didáctico. Y la verdad que quedaron muchos temas aclarados gracias a su intervención y a su presentación. La última que hice, básicamente es lo siguiente. Como el ejercicio está enfocado a los ajustes de las cuentas de activos y pasivos, si con base en este mismo ejercicio, que veo unas cuentas de ingresos, ventas de 682 millones, 394, unos costos de 290 y unos gastos de 189, etcétera. Para el estado de resultado, de pronto hay algunas consideraciones para poder decir, estas cifras hay que ajustarlas tomando en cuenta tal sección. Listo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias, pues la verdad, la idea de este espacio es eso, pues no me las sé todas y pues trato de hacerlo mejor claramente y explicarlo lo más didáctico, porque ustedes saben que a veces el lenguaje es un poco complejo y el lenguaje, sí, cuando uno lee la norma no es tan charlado como a veces uno trata de hacerlo, pero entonces, en cuanto a la pregunta de los ingresos, costos y gastos, sí se podrían ver afectados. Entonces, si nos vamos para la sección de ingresos, los ingresos se deben medir, entonces, realmente, ¿cómo lo hicimos? Entonces, acá en las ventas, inicialmente teníamos ventas por 700 millones. ¿Qué pasó? Cuando hicimos el ejercicio de instrumentos financieros, cuentas por cobrar, vimos que esta venta de 140 millones era a largo plazo. Al ser a largo Profesor Juan, desactivó de pronto por plazo, error su creo micrófono. que Sí, ya ahí está bien, ¿sí? sí, sí, señor, correcto. Entonces, cuando hicimos este ejercicio, hicimos una venta de 140 millones, fue a largo plazo, yo realmente no vendí 140 millones. ¿Por qué? Porque los ingresos se deben medir al valor presente del valor futuro que yo voy a recibir. A futuro voy a recibir 140, pero yo lo voy a medir por 122, que es el valor presente. Entonces, de ahí entrada, yo ya tenía sobrevalorados mis ingresos por venta en el valor que fue 17 millones. Entonces, los 700 millones iniciales que teníamos los disminuimos en esos 17. Y ahí, para aclarar un poco, detrás de esto, pues realmente que hay muchos más ajustes. Entonces, por ejemplo, la medición inicial es al costo. Si yo aplico bien la medición del costo, son todos los costos directamente atribuibles a la adquisición del activo, por ejemplo, el de los activos, hasta que el activo esté listo para su uso. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en inventario, si estoy costeando, eso es muy importante, que yo sepa costear y que sepan desde qué momento tengo el control, porque lo debo reconocer a la TRM el control. Entonces, la TRM, ustedes saben, por ejemplo, yo estoy haciendo una importación del extranjero, ustedes saben que dependiendo de los términos Incoterm, yo tengo el control en diferentes momentos. ¿Qué va a pasar? Si yo lo reconozco mal y lo reconozco en un momento, digamos, desde el momento que salió de la empresa proveedora, y realmente yo tengo control en Puerto Nacional, entonces ya de entrada la valoración de mi inventario va a estar mal y ya de entrada va a cambiar y esto repercutiría en el costo de ventas cuando yo realice las ventas. Entonces yo creo que ahí hay una serie de datos que entrarían a empezar a fluctuar, a cambiar un poco producto de todas estas técnicas de medición. Entonces en sí todo lo que nosotros afectemos en activos pasivos, tanto en medición inicial como medición posterior, me afectaría en el resultado y por ende pues me estarían afectando el valor del costo, el valor de los ingresos. Entonces más adelante yo debería reconocer el ingreso por el valor del dinero en el tiempo, que vendrían a ser estos 17. Entonces la respuesta es sí, sí se cambiarían y sí se ajustarían y se irían ajustando dependiendo pues también de estas técnicas de medición. ¿Sí? Espero a ver si, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que alguno de nuestros participantes quiera realizar? Bienvenidos. Profesor Elkin, finalmente no sé si lograría solucionar el problema de micrófono. Javier fue el que nos consultó ahorita, fue el que no pudo solucionar. Sí. Elkin no, de pronto no ha logrado. Bueno, entonces pues no veo más preguntas. Entonces agradecerles a todos los participantes por haber estado hasta el final de esta sesión. Como siempre lo hacemos, hemos enviado a sus correos electrónicos hace unos minutos el respectivo link para hacer una corta evaluación de esta conferencia.
Su opinión siempre es muy importante para nosotros porque nos ayuda a mejorar continuamente, y también de allí tomamos algunos temas que ustedes a bien consideren para nosotros irlos proponiendo en nuestros eventos que estamos realizando de forma continua. Bueno, no veo más preguntas, entonces, profesor Juan, también agradecerle a usted su presencia, su disposición, compartirnos este tema tan interesante para nosotros como profesionales de la contaduría pública. No es más de parte del consultorio contable. Son bienvenidos siempre a continuar asistiendo a nuestros eventos. Bueno, profesor Juan, muchas gracias, y a todos ustedes también muchas gracias. Una feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias a todos, pues también ahí agradecerles a todos pues también por la invitación, por la participación, y en la medida que podamos nos seguiremos conectando y compartiendo pues lo que podamos dar alcance. Listo, muchísimas gracias, profesor.